Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, el saludo a todos. ¿Todo bien, Ariel? Demasiado bien. Qué suerte. Feriado. Bien. Hola, Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Bruno. Saludos a todos. Bueno, tenemos a Gastón Olveira en línea. Hola, Gastón, gusto de saludarte. Muchas felicidades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, Gastón. Bueno, contarnos un poco tus sensaciones con respecto a lo que ha sido el partido, Gastón. Ay, creo que las sensaciones son las mejores. El hecho de haber ganado un partido clave para nosotros da mucha alegría, mucha satisfacción. Y bueno, quedamos bien posicionados, seguimos con una racha linda de triunfos y bueno, hay que concretar la fecha que viene. Gastón, el hecho de en algún momento estar a 10 de los punteros del campeonato y hoy ser el líder, depender de sí mismo, les da una confianza mucho más importante quizá que algún otro plantel, Gastón. Sí, sin duda que la confianza por el tema de tantas victorias consecutivas suma mucho, más que nada también uno que está ahí adentro, ver cómo se trabaja en el día a día, la actitud del equipo, el compromiso, la felicidad con la que se trabaja cada día, esa buena energía, creo que es lo que nos está llevando por este camino. La verdad que hay un ambiente espectacular de trabajo, el compromiso de toda la gente y bueno, ni que hablar de todos los olimpistas que nos vienen apoyando en cada partido de una manera increíble y bueno, para felicidad de todos ellos estamos en esta situación. Aunque suene un poco contradictorio por el puesto que tenés, otro rasgo bien importante de la gran mejoría del equipo es que ya te volviste menos importante porque ayer prácticamente fuiste un espectador porque el equipo fue muy superior, especialmente en el primer tiempo, Gastón. Sí, a veces bromeando después de los partidos, a veces cuando me toca, como ha pasado, salir figura, sí. Por ahí tendría que estar más feliz de lo que me pongo. La realidad es que a veces no me pasa, porque cuando el arquero es figura significa que hay cosas en el equipo que no están marchando bien, ¿verdad? Si bien estamos para eso, pero como yo les digo, cuanto yo menos la toque, mejor. Eso significa que el equipo está bien. Y bueno, nos ha pasado también en cantidad importante de partidos donde no he participado mucho del juego y eso habla del trabajo de todo el equipo. Gastón, y en ese sentido, mira lo que te iba a preguntar, porque no es una tajada, no es una intervención. En ese primer tiempo, ¿te pasó algo en los ojos? Porque después como que vienen los del staff y te colocan algo. Sí, había como una cerrazón en la cancha, no sé si fue por el humo de los fuegos artificiales o cerrazón del clima nomás, y justo había viento un poco en contra. Ajá. Y me había refrescado un poco los ojos, que bueno, con el reflejo de la luz me estaba molestando un poco, pero bueno, ahí me puse unas gotitas para hidratar y quedé espectacular. Gastón, el tema de la selección uruguaya, ¿estás aguardando cuándo va a dar la lista final de convocados el técnico de la selección charrúa? Y supongo, claro, porque uno sabe lo que es el mundial desde el lado periodístico. Para nosotros hay una frase que dice: si no te vas a un mundial, no te fuiste a la universidad. Es como que llegar al techo de tu carrera periodística y un poco supongo que debe ser lo mismo en el ámbito plenamente futbolístico, ¿verdad? Como jugador futbolista. Sí, yo lo catalogo como un sueño, sería un sueño para mí. La lista se dará, creo que sobre el fin de esta semana. Obviamente la expectativa de poder estar,
pero bueno, trato de mantenerme enfocado en Olimpia. Estamos pasando un momento muy lindo en el que tenemos que coronar el sábado, y bueno, creo que también me encuentro en una edad ya con mucha experiencia, con más tranquilidad, veo las cosas con otros ojos y bueno, mantener la tranquilidad para terminar bien el año con Olimpia y bueno, si Dios quiere cumplir ese sueño del que tanto anhelo. Gastón, decía ayer el técnico que habían decidido jugar en el Defensores del Chaco. ¿Ahí hubo un consenso? ¿Ustedes estaban de acuerdo con esa posibilidad de definir ahí el último partido? Sí, lo que hablamos en la interna es que la capacidad de gente que tiene Defensores para definir es mucho más grande y bueno, pensando un poco en nuestro público también, creo que es lo mejor para que puedan vivir ese momento con nosotros, ¿verdad? Y bueno, creo que fue la decisión correcta. Anoche, Gastón, en el segundo tiempo como que el equipo paró un poco la marcha, más allá del rival tener 10 hombres. ¿Ustedes tenían la información que Ameliano le estaba ganando a Nacional? No teníamos. Creo que al depender de nosotros no teníamos que fijarnos tanto en el resultado de otras canchas, ¿verdad? Si bien obviamente al finalizar nos enteramos, pero bueno, estábamos enfocados en el partido de nosotros, en ganar y bueno, después con el resultado de ese visto también es otra tranquilidad. Claro, porque cambia que Nacional vaya ya sin ninguna posibilidad, así hubiera tenido alguna posibilidad de pelear el campeonato, si le ganaba a ustedes, porque ahora no solo va con el ánimo mal, porque se le cayó todo en los últimos partidos, sino con algunos suspendidos, Bruera, por ejemplo, que no va a estar, o sea, un rival que va a ser muy diferente a lo que por ahí pensaban antes del partido en el presupuesto inicial. Sí, va a ser un partido muy duro, si bien quedaron fuera de lo que es el campeonato, creo que cada partido se juega por mucho, se juega por prestigio, se juega por amor a lo que hacemos y bueno, va a ser una final para nosotros, así lo venimos asumiendo partido a partido desde hace mucho tiempo y bueno, de esa manera hay que salir a jugar. Gastón, el partido contra Libertad fue el que definitivamente se convirtió en una suerte de partido de inflexión para que ustedes creyeran profundamente en este presente y en la posibilidad del título. Sí, yo creo que esa semana fue una semana crucial. Veníamos por ahí en el arranque de la segunda rueda, de tener, en el final de la primera rueda y el arranque, de tener resultados que no eran muy positivos. Y bueno, ahí cuando recuperamos la fecha con Libertad, también justo tuvimos el clásico, creo que fue un envión anímico muy grande para el equipo. Sumamos en 2 semanas que se jugaron creo que 6 partidos, sumamos muchos puntos que bueno, ahí fue cuando se empezó a marcar un poco ese cambio y bueno, para el equipo ni que hablar que este momento es muy bueno. Gastón, para cerrar, ¿alguna vez, años atrás, sorprendentemente Benfica decía, anunciamos la contratación de un chico de 16 años que fue promovido a primera división por Francisco Chiqui Arce, si mal no recuerdo, ¿verdad, muchachos? Francisco Arce, en Rubio Ñu, y lo fichaba el Benfica, era Derlis González. Verlo jugar, practicar, conociste en tu carrera a muchos jugadores también, pero quiero preguntarte puntualmente sobre Derlis, ¿qué pensás de él futbolísticamente? Porque yo creo que a esta altura no cabe la discusión que es el mejor jugador del fútbol paraguayo en estos momentos. No, comparto, creo que es el mejor jugador del fútbol paraguayo. Es un jugador clase A, un jugador de nivel europeo, por algo tiene a su edad la trayectoria que ya tiene. Creo que aparte de todo lo que ha hecho y todo lo que se dice de él, lo viene demostrando partido a partido, convirtiendo goles, con asistencia, lo que aporta para el equipo en cuanto a la entrega. Por ahí hubieron momentos donde no podía convertir goles, pero el trabajo que él hace para el equipo es impresionante. Ahora está retomando con eso de convertir, que ni que hablar que para él como delantero es muy importante.
bueno, disfrutarlo porque ese tipo de jugadores de un día para el otro se venden, se van y bueno, ni que hablar también que por lo que lo conozco y el aprecio que le tengo, los deseos de lo mejor para él, de que disfrute de este momento y bueno, todo lo que pueda llegar a venir, que sea para mejorar él y su familia, bienvenido sea. Y en tu caso, Gastón, ¿te gustaría alguna salida, digo, para una cuestión económica, que la vida del jugador sabes cómo es, ¿verdad? No, trato de disfrutar el día a día. He recibido un cariño muy grande acá en Paraguay. Cada vez que entro a la cancha la gente me muestra un cariño impresionante. Y trato de disfrutar de eso. Tengo contrato con el club. Lo que pueda llegar a venir y que sea beneficioso para el club y para mí ni que hablar, que bienvenido sea, pero no estoy pensando en eso ahora. Estoy pensando en disfrutar de este momento, hacer un gran partido el sábado, darle una alegría a toda la gente, darle un título más a Olimpia y bueno, después todo lo que pueda llegar a venir ya corre por cuenta del club. Gastón, muchas felicidades por tu momento, por la gran victoria y bueno, casi campeonato, pero bueno, esperemos a ver la última fecha lo que depara el campeonato, pero realmente muchas felicidades por tu torneo, por el campeonato que has hecho hasta ahora. Felicidades, gracias por atendernos, Gastón. Bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias por las palabras. Adiós. Gastón Olveira, arquero del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tenemos una sorpresita, señores. Más de In Albert. Esperame un ratito, mi querido. Esperame un ratito. Vamos a probar un poquitito de eso. ¿Te sale eso ahí correctamente? Bueno, estamos todo ok. Todo ok. A ver, una sorpresa del amigo Albert, ex ad Ovo. Ahora vamos a levantar en las redes, Dios mediante, con Twitty. Tírame el anticipo y después vamos a ir a las repercusiones en televisión, por favor. A ver. No, para. Otra música ya tiene que ser. Purete Derlis González, de todas formas mete gol. Pesadilla de los centrales, a muchos le descaderó. González, el nuevo tema de Eli González, Ariel, escucha un poquitito. Todo de Baseño le sale. Él es de Olimpia campeón. Derlis González. Está escuchando Jun, el nuevo tema de Derlis, hermano querido. Derlis González, a los arqueros moñenos. Federico. Bien, buen ritmo. Está mejor, más alegre que Richard. Más alegre. Y No, bueno, a mí me gustó. uno rústico, pero este vuela. A mí me gustó el de Pero Richard. no, pero el otro- Richard. pero este bien para bailar, A ¿verdad? ver, ponemos el movimiento. Sí. Música ya tiene que ser. Purete Derlis González, de todas formas mete gol. Pesadilla de los centrales, a muchos le descaderó. Purete Derlis González, de todas formas mete gol. Todo de Baseño le sale. Él es de Olimpia campeón. Fabio, ¿está escuchando? Derlis González, Como diría la juventud de hoy, pega. Derlis González, a los arqueros moñenos. Esta música es que la original. ¿No es la del papá de Alejandra, Guzmán? Por ahí Sí, viene. no, de los Enrique 60, Enrique 50, Guzmán 60. y compañía. Pero me parece que No, tiene... pero ¿cuál es la frase original de la música? Algo de rock. Sí, rock de, como dice Fabio, de aquella época. Vamos a buscar bien. No sé si Guzmán choreó a alguna anglosajona. Ah, Tírame, está claro, seguime sí. con el- Es lo más con el probable, de es lo más Deli, probable. hermano. Seguime con el de Deli, No, lo que dice Fede es cierto, que puede ser originalmente que haya De venido un norteamericano. sí, desde el sí. norte de México, en este caso, para llegar ahí, ¿verdad? De los centrales, a muchos le descaderó. Gracias, Lobo Martínez. Dice Trini López. Ah, ahí está. Trini López.
Pero, ¿qué dice la música original? Seguí con lo de Derli, dale. Él es de Olimpia campeón, Derli González, qué capo que sos, Derli González, a los arqueros moñenos. Quincho Ropa, ese que lleva. Acá ya me dice el amigo René, dice para el quincho, sí, bien, bien. Es muy hizo, y no, y tiene origen de es un rock, un rockabilly viejo. Sí. Ah, Speedy González, ¿no es? También se hizo una música, pero eso me parece... No. Con este ritmo se hizo. Speedy González, pero no sé si... Estamos... Y yo quiero Trini López también, ¿eh? Derli González, qué capo que sos, Derli González, a los arqueros moñenos. A Speedy González, dice Caló también, que conoce mucho. Gracias, querido Caló. Speedy González. Pero esta es la de Derli. Completa la música, a ver, ponelo a leer. Derli. Ey, no, para. Otra música ya tiene que ser. Purete Derli González, de todas formas mete gol. Pesadilla de los centrales, a muchos le descaderó. Purete Derli González, de todas formas mete gol. Todo de Valdeño le sale. Él es de Olimpia campeón. Derli González, qué capo que sos. Derli González, a los arqueros moñenos. Hasta desacado hizo esta música, ¿te acuerdas de desacado? Eso que cantaban Ritmo de la Noche y compañía. Sí. Muy sampleable como Sí, totalmente. Y lo que te decía Valley Case, vos tenés, yo tengo 1961. del 63, Trini López con If I Had Ah, a bueno. Hammer. Canción de Pat Bone. Pat Bone, 62. Pat Bone. Sí. Esa es más antigua. Esa es la... Johnny Tedeco también hizo, me dice Héctor Rivero, ¿cierto? Gracias al amigo Diego Razabal Pat Bone, también. sí. Dice Speedy González. No, pero Derri la que está rompiendo. Pesadilla de los centrales, a muchos le descaderó. Purete Derli González, de todas formas mete gol. Dejamos que corramos a escuchar la Todo de letra Ariel Valdeño le Case. sale. Él es de Olimpia campeón. Derli González, qué capo que sos. Derli González, a los arqueros moñenos. No, ya está, bueno. Vamos a las repercusiones de Derli González, justamente. Pregunta Julio Cáceres. el doctor Delgado, pregunta dónde puede conseguir esta música. Y estamos esperando que levante Twitter en las redes sociales. Ah, va a levantarlo, doctor. Acá no está. No. En las redes. Para hacer el refresh no sale. Está allá, amigo. ¿Y qué no anda en mi internet? ¿Tengo que pagar la cuota o qué es lo que es? 1961, ya está. No está el día mi cuota, hermano querido. No, espera, no figura esto acá. Espera, voy a comenzar. Ve poco mi Twitter, Federico, si ya está la música de Derli González. Ya veo. Ya veo, hace 16 minutos está. A la puya. Ya está. Ah, ya está. Ya está, hace rato. Acá está, Purete de Derli González. Dice, sí, mira vos. Bueno. Ya tiene 205 me gusta. Bueno, voy a reactualizar mi teléfono entonces, muchachos. Gracias, Albert, muy amable. El ex AO, el querido Albert. Derli González, Julio Cáceres, el hincha opina de Olimpia, y después vamos a ir haciendo preguntas con respecto a qué le pasó a Nacional ante Ameliano, donde estuvieron Ariel y Fabio Martín. ¿Ves que hubo moquete entre los hinchas después, Hubo. No, eso ya fue durante el partido. Nosotros no llegamos a ver bien porque... Fue en la parte de allá abajo, ¿verdad? La parte baja, vimos sí. unos movimientos y sí, hubo... Porque yo me acuerdo que... personalidad. ¿Se acuerdan que O sea, nosotros cuando fuimos a transmitir... esa normalidad. Claro, cuando íbamos con Bruno y Dani, cuando Nacional todavía no peleaba, había un grupo contra la dirigencia que siempre le cantaba, ¿te acuerdas? A ¿Sabe Robert qué? y todo le cantaba. Por ejemplo, el año pasado, cuando fuimos a hacer el Nacional Olimpia, que definía el cuarto cupo, el último para Claro, la Libertadores, en esta época. que Olimpia le Sí. gana a Nacional,
Allí ya veíamos que estaba en la parte central estaba la dirigencia y en la parte lateral de esa preferencia estaba la disidencia. Los disidentes, exactamente. Y le cantaban, y cuando ustedes decían, oye, volvieron a cantar, era bueno. Todo se había maquillado con el tema de la gran campaña. Hay que hablar con Galeano, hay que hablar con Roque Cubilla o con alguien, ¿verdad? Sobre esta reacción, porque ¿y por qué ha reaccionado de esta manera? Si Nacional al fin y al postre se metió a Copa Libertadores ya. Es que se llama ahí por una campaña. ¿Y por qué, por ejemplo, le puteaban ayer? ¿Cuál es lo que a Sarabia también le dice que a la prensa también, dice que toda la prensa olimpista, dice, no entiendo. No me contaban eso los muchachos el hincha es así, Bruno, cuando el hincha... Bueno, eso era antes de la debacle, porque yo creo que con el tema de la dirigencia es... Claro. Con lo que pasó, o sea, el famoso, ahora seguramente van a decir... no pagaban los premios, que la concentración, mira cómo se terminó, o a Sara decirle por qué no aplicaste alguna rotación. Exacto, eso pero un campeonato. Pero el tema de, cómo es lo que voy a decir, el tema de la prensa, eso era cuando estaban allá arriba. No, totalmente de acuerdo. Ayer después del 2-0 ya nadie ni miraba hacia... Son 4 días muy complicados, terroríficos para el hincha Nacional, que se desilusionó a lo grande con la posibilidad de algún título por lo menos, y en 4 días se le derrumbó todo y se encontró con las manos vacías. Bueno. Y el hincha es así a veces. No, pero de todas maneras es inadmisible. No, yo creo que el hincha Nacional tiene que reconocer esta campaña. Debería de, por lo menos. Vamos con las repercusiones de Olimpia, por favor. Muy contento de volver a ganar. Estamos a un partido, ¿verdad? Que es la final que nosotros habíamos hablado y nos habíamos comprometido, y el grupo lo viene cumpliendo, ¿verdad? Lo viene haciendo bastante bien, y esperemos, como dijimos hace pocos minutos, que era el partido más importante el que viene, ¿verdad? Eso era lo que veníamos buscando, y bueno, ahora tenemos esa magnífica oportunidad y esperamos concretarlo, ¿verdad? Esto del grupo, del cuerpo técnico. Imagínate que estábamos 10 puntos abajo y hoy en día estamos a un paso de conseguir el objetivo que capaz muchos no lo esperaban. Ahora pensar en la final, que para ver si conseguimos el objetivo que tenemos en mente. Al empezar el año sabíamos que iba a ser un año muy difícil. Empezamos desde cero prácticamente, logramos ingresar a la Copa Libertadores y bueno, capaz no peleamos el campeonato en ese momento, pero ahora, como te dije, estábamos 10 puntos abajo y hoy en día estamos muy cerca de conseguir el objetivo. Este grupo ha pasado por muchas cosas, se ha dicho muchas cosas de nosotros y bueno, hoy en día hace 9 fechas de seguido que lo estamos demostrando que este grupo puede. Sí, un pasito y vamos a salir campeón. ¿El hincha opina? No hay otra. Contra todo pronóstico. Para todos nuestros hijos, los 25. Esos son nuestros hijos. Son malos momentos y ahora estamos disfrutando. ¡Vamos, Olimpia! Carajo, para todos los cerristas, así se gana. Acá no hay ayudín ni nada, así. Nos falta uno nomás ya. Sí, falta un paso, Cerro ya no está por alcanzar ya, dentro de poco. Esto no puede encontrar a Olimpia ni con esto, nadie le para a Olimpia, nadie. ¿Para Olimpia, carajo? Olimpia de callar. Penal para Cerro. Por años pierde Olimpia campeón. El palpite es que vamos a ganar en nuestra cancha. ¡Vamos, carajo, vamos! Sin lloro, Cerro. ¡Grande, Olimpia! ¡Grande! Vamos, Olimpia, aguanta Olimpia, carajo. Vamos a salir campeón. Un partido más, vamos, Olimpia, vamos. El club de la historia. Con deuda. Sí puede contratar, pero la historia tiene peso. Olimpia va a salir campeón. Vamos, Olimpia, va a ganar siempre Tito Torres campeón. ¡Olimpia campeón! Es el club más grande del Paraguay. Derli. A un pasito, un puntito, para el 46 se viene. Para uno salimos campeón. Bien, Julio César. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia! Murió Cerro. ¡Olimpia campeón! ¡Olimpia! ¡Berli, te amo! ¡Vamos! ¡Olimpia! ¡Berli, te amo! Olimpia son los más grandes que hay en el Paraguay. ¡Olimpia nomás! ¡Olimpia! ¡Campeón! ¡Vamos, Olimpia! ¡Olimpia! ¡Olimpia de Gallar! Estamos así de ser campeón. Estamos así de la 46. ¡Fuerza, Olimpia! Vamos a los goles del Olimpia, por favor. Saúl cruza mitad del terreno, ahí va el zaguero central.
Olimpia va rumbo a la 46, porque Olimpia va rumbo a un nuevo campeonato, es el más ganador, y sí, porque todos los caminos conducen a Olimpia, el más glorioso del fútbol paraguayo. Lo hizo Derlis González. Olimpia 1, Sol de América 0. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Federico Arias. El paso seguro de un equipo que sabe que tiene todas las condiciones para ser campeón. Porque viene jugando a los campeones ya hace varios partidos, más allá de la impresionante racha de triunfos consecutivos. Tocando la pelota, merodeando, acechando como esos lobos a la víctima. Así estaba Olimpia con Sol de América. Hasta que llegó el momento de acelerar. Fernández cerca de platea mete un muy buen centro que Paiva muestra por qué es titular hoy, porque es de mucha utilidad para Derlis, con esa pelota que siempre baja, la baja en forma perfecta ganándole a Mencia, y Derlis no perdona a nadie, está en un estado ideal como todo Olimpia, por eso la deja picar una vez, la empalma con el pie derecho, pelota con potencia por lo bajo del poste de Ojeda, el arquero de Sol, y el estadio que estalla porque sabe que el campeonato está cada vez más cerca y porque Olimpia no está en condiciones de perdonar a nadie, el puntero del campeonato. Daniel Jun. Pasos firmes de quien sabe que está en el camino correcto. Así juega Olimpia, así encara sus partidos. Por eso a nadie debe sorprender que haya llegado el tanto cuando cumplíamos el primer cuarto de hora. La elaboración, la paciencia, el espacio para que Hugo Fernández saque el centro bien bombeado. Y luego es belleza pura la sincronización y en el movimiento de la dupla ofensiva. Porque en el salto alto de Guillermo Paiva, ya Derlis González sabía hacia dónde le iba a colocar el compañero. Y cómo ladea el cuerpo para que utilice de lleno el sobrepique y de aire le termina dando para que aún sea más veloz y estéticamente hermoso el disparo cruzado, imposible para Ojeda, del mejor jugador del certamen, para que Olimpia nuevamente se ponga de ganador, le tire la presión a Nacional y que sea una fiesta Sajonia y gran parte del país. El primero de Olimpia. A los 15 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo el que le van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 305 del torneo Clausura 2022. 11ª anotación de Derlis González en la competencia. Suma 61 goles en Liga, 39 para Olimpia. Otra vez buscando un título. Así es el Olimpia, siempre peleando por los títulos.
Defensores del Chaco. ¿Cómo le da una alegría a su enorme público? Aquí en el Defensores, en el país y en el mundo. Olimpia, el tricampeón de América y campeón del mundo. Ahora lo gana 2-0. Expulsado Rodrigo Castro para completar. Señoras y señores, Olimpia, el gran líder del campeonato clausura. Olimpia 2, Sol de América 0. Justo marcábamos que era increíble que todavía esto siga 1-0, que Olimpia ya había hecho todos los méritos suficientes para un segundo gol. Y a Derlis le reajustaron como en el videojuego, ya sea en la Play o cualquier consola, porque es realmente un jugador de fantasía. El grado de dificultad estaba muy fácil. Por eso falló aquel mano a mano, aquel pase de Fernández, luego de la pared con Paiva. Y acá Huguito le tira un pase bueno, pero donde Derlis tenía que hacer absolutamente todo. No le sirvieron la mesa. Él tuvo que ir a buscar los ingredientes, cocinar y ofrecer el plato. Imposible para Olmedo, que no sabía si correrle de frente, ofrecerle un perfil y cerrar el otro. Mientras pensaba, ya se fue Derlis. El mismo dilema de Ojeda, el mismo tiempo para el arquero, que cuando se percata ya solamente tiene que mirar cómo ese balón se metió cerca de su palo izquierdo. Fiesta total en Sajonia, en el resto del país, de la firmeza del equipo que sabe que está en el camino correcto, con un jugador superlativo para que Olimpia ya gane 2-0 ante un rival que ha quedado con 10. Federico Arias. Y tan seguro anda Olimpia cuando termina el primer tiempo, que cuando Derlis hizo el golazo, los muchachos de la defensa se abrazaron, se congratularon como diciendo, bueno, ya está. ¿Y quién más después de la expulsión de Castro, no? Porque después del gol queda con 10 Sol de América, que realmente sufrió mucho la contra de Olimpia. Buscó adelantarse el equipo de Guiñazú, pero no está como para dejar espacios. El pase de Fernández, la corrida de Derlis y la definición a la carrera desde la izquierda con el pie derecho. Una definición muy difícil de hacer, porque repito, fue a la carrera y la puso en el otro lado, en el ángulo superior izquierdo de Ojeda, que atajó mucho el Sol de América, pero no pudo evitar el segundo de Olimpia, el segundo de Derlis, el gran jugador que está teniendo este torneo clausura. El segundo de Olimpia. A los 45 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo electro, van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 306 del torneo clausura 2022, 12ª anotación de Derlis González en la competencia, suma 62 goles en liga, 40 para el equipo de Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-100.
230-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-403-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Sadio Mané se pierde el Mundial. Qué golpazo, ¿no? Para su selección. ¿Sabes que hay una especie de negación y yo lo de Son como tal de Corea del Sur? Hoy él posteó en coreano y en inglés. En el de inglés no aparece donde él, por ejemplo, dice... mira, si nuestra gente tuvo 2 años con el tema de la máscara, entiéndase, tapabocas, ¿cómo yo no voy a jugar un mundial? Y si me tengo que poner una máscara, entiéndase, protector facial, voy a hacer. O sea, da a entender que él va a estar. Una cosa va a estar y otra cosa es si va a jugar. Pero dijo, si hay 1% de probabilidad, voy a ir. Y lo que vos decías de Sané, fíjate que ya todos los medios anuncian que él se baja. Ese fue el partido de ayer, ¿verdad? Sí, contra el Werder Bremen. Vos sabés increíble. Un partido que ganó 6-1. No, justo te iba a decir, partido de trámite era... Yo estaba mirando antes de irnos a cancha nacional desde aquí. Sí. Estábamos mirando con los compañeros. Partido claro, superioridad de Bayern. Pero, pero si le llegó 5, ¿cómo terminó? 6-1. Por eso te digo. Yo llegué a ver hasta el 5-1. Y claro, lo que hace ¿Y cómo se lesionó él? ¿Qué le pasó? Rodilla, ¿verdad? Ligamento. Pero vos sabés que en Senegal no aceptan. Dicen que no, queremos ver, vamos a ver, y hasta el presidente de Senegal dijo, vos tenés el corazón de león, yo sé que vos vas a estar. Además, todo lo que hace Sadio Mané, o sea, Sadio Mané es un ídolo. Construye escuela, casa. Acuérdate que la otra vez lo premiaron en el Balón de Oro por ser el que más acto de beneficencia hace. En su país, hoy en Senegal, país de África. O sea, hoy en Senegal están lo que también que no quieren reconocer lo que los medios están diciendo. Claro. Se pierde el mundo y dicen, no, nosotros lo que no también vamos a aceptar ayer eso. Había llamado la atención lo de los Chelsea, que había ofrecido no cobrar 2 meses. Le dijo, ya déjeme ir al Mundial, no me paguen los 2 meses de sueldo, con la posibilidad de llegar al tercer partido, ¿verdad? Y le dijeron que no. Operate. Él no se quería operar y ofreció al equipo inglés, porque 2 equipos le pagan, Villarreal y el equipo inglés al cual pertenece el Tottenham. Bueno, y ni uno lo aceptó. Digo, no, vos te operás y punto. La FIFA le paga a el jugador cuyo club estuvo en los últimos 2 años y su club actual, Federico, $10,000 por día. $10,000 por día. Mira que ese es otro interés para que Olimpia también esté pendiente por lo de Gastón Oliveira. Claro. No, pero yo estoy seguro que Gastón se va. Me parece que Gastón... Bueno, está bien. Vamos a lo siguiente. Su rival es un arquero de Unión, de Santa Fe. Porque Sosa yo no creo que lo lleven. Andó muy mal en Independiente. Y después ya está Muslera, que es el suplente del nuevo. De Roche. Oiga, Roche y Muslera van. Los dos van, claro. Es una lucha de 4 queda uno. Y Gastón con el de Santa Fe. De Amores, creo que el apellido. De Amores. ¿Verdad? Y después, ojalá vaya, ¿no? Sería... Porque cuando fue Farid estaba medio escondido y por ahí, cuando fue con Colombia, que también en la época de Olimpia, le había tocado claro, Olimpia. Él va porque selecciona a Fabra. Exacto. O sea, entonces, lo que vos contás con el tema de los $10,000 por día... Imagínate lo que va a significar para Olimpia. Es mucho dinero, sí. Bueno, muchachos, lo de Olimpia ayer, exuberante de Olimpia con Derlis González. Sí, ¿Qué iba a pasar? Vos sabés que estábamos hablando fuera de micrófono acá. ¿Qué iba a pasar si no estaba Derlis González en el Olimpia? O no estaba, por ejemplo, un Richard Ortiz. Porque ahora, imagínense cómo es el fútbol. Lo que estará pensando el hincha de Cerro y lo mismo estará pensando el hincha del Olimpia. Ese gol que hace Richard Ortiz, ¿cuánto vale hoy? ¿Cuánto vale esa...? Vale la diferencia. Vale la diferencia. Y por eso, Dani, o sea, el hincha de Cerro hoy estará diciendo,
perdón por la expresión, carajo, ese gol, si no convertía a Richard Ortiz, hoy Cerro y Olimpia estaban con puntos iguales. Pero además desde el punto de vista anímico, el envión que te da eso ganar un clásico. Claro, Olimpia no paró. Una fortaleza impresionante. Por eso te digo, o sea... Pero yo voy más a lo primero que planteaste, por eso. Pero lo de Derby, el gol que hace ayer... A ver, en el Olimpia campeón, que tiene todo para darse este sábado, el gol del título va a ser el de Richard en la Nueva Olla. Es más, lo dijimos en ese momento porque ya veíamos a un equipo que tenía pasta. Y también ayer en la transmisión cuando se confirmaba lo de Nacional. Porque si Nacional no hubiera perdido, fíjate que hasta ya casi matemáticamente Olimpia ya era campeón porque el triple empate hubiera significado saldo de goles. Pero yendo a lo netamente futbolístico, ¿cuándo se produce el bajón del Olimpia, que es el punto final de la primera rueda y el inicio de la segunda rueda? Cuando Derlis no está en el equipo. O sea, vos agarrás cómo jugó el equipo sin Richard, desde lo que es netamente el mediocampo hasta te puedo decir que jugó mejor con Richard entrando en el segundo tiempo. Cómo jugó Olimpia sin Derlis, se sintió. Los últimos minutos contra Sol en la primera rueda, cuando Derlis es expulsado. El partido contra Nacional, el partido contra Guaraní, no estuvo Derlis. O sea, no es solamente una cuestión de percepción o subjetividad o gusto. Olimpia sin Derlis era un equipo y Olimpia con Derlis es este equipo. Claro, porque la dupla ofensiva es X y Derlis. Pues te puedo nombrar a Walter González, que ayer retornó después de mucho tiempo, que se quemó en medio de esa de ese bajón futbolístico que tuvo Olimpia. Paiva, que hace poco recordamos siempre que estaba con un camperón cerca de la cabina de Cardinal contra Emiliano. Claro, cuando él estaba con ese campeón, Montenegro prácticamente era indiscutible como compañero de Derlis. Después estaba Brian, que tiene una salida de último momento antes de un partido, queda Paiva, y Paiva para bajarle pues Derlis tiene un catálogo tan amplio que con Derlis puede jugar al pelotazo, que va a la pelea siempre, puede jugar al pase corto a la pared y puede jugar la segunda pelota, la que le baja el delantero, como le bajó Paiva ayer o como le baja en muchos partidos. Entonces te da eso, derecha, el medio, izquierdo. Vos sabés que lamentablemente para Aguilar se le dio esa racha que Olimpia no ganó con Aguilar, ni un partido. Justo fue esa racha de 3 partidos que tuvo empate y una derrota. Claro, pero yo creo que lo de Aguilar sí se da más por una cuestión de racha o coincidencia. No. Lo que te digo, por eso dije, lamentablemente para Aguilar, no por su rendimiento, sino porque coincidió justamente que regresó Olveira y regresaron los triunfos, ¿verdad? En el equipo de Olimpia. La Copa Paraguay. Atención, alerta en Uruguay ahora. Edinson Cavani en duda para el Mundial por lesión. Su tobillo ahora está muy hinchado. Tiene mucho dolor, aseguró su entrenador en Valencia, Genaro Gattuso. Con nuestro cuerpo médico no hemos hablado sobre si se puede perder o no el Mundial. Esto es último momento. Atención, esto es vendible de Tuiti. Vos sabés que llamó la atención que qué bárbaro, che. ¿Qué es lo que está pasando? El Valencia no había dado un diagnóstico rápido. Ahora entonces están diciendo desde Valencia. Sí. No, claro. No, en realidad está informando Luciana Rubinska. Espérate, voy a decir. Ella argentina. Ella es periodista y conductora de C5N y ESPN Argentina. Una chica que sabe mucho de fútbol, ¿eh? Sí. Trabajaba con Alejandro Fabri al principio y Patricio Hernández, aquel que era técnico. Muy hinchado por ahora, pero el tema es que tienen que esperar que se desinflame para hacer los estudios. ¿Sabes que esto suele pasar así a final de temporada cuando se aproximaba el Mundial? A mitad de año nosotros no damos tanto espacio, o hay una maldición cuando Neymar que genera lesiones en la época en que se aproxima. Yo recuerdo, si vos te vas a un Mundial, por ejemplo, el del 2002, qué cantidad de lesionados hubo ahí por el camino, ¿verdad? No, ¿sabes lo que pasa? O sea, hay una cuestión mental. No, son hechos fácticos. ¿Por qué? Cuando el Mundial se juega normalmente entre junio y julio, tenés un espacio más grande, porque las temporadas terminan a fines de mayo. Siempre el mejor ejemplo, el último partido. El último partido de la temporada era el Champions, la final, sí. Y Champions siempre es última semana de mayo. En el 18, me acuerdo, fue 26 de mayo.
Claro. Que Ramos lo saca de la cancha a Salah y ahí lo deja averiado ya para el Mundial. ¿El Mundial habrá arrancado cuando? Junio. 10, 12 de junio. Claro. O sea, tenés... Hay mucho más tiempo. Fíjate que este fin de semana hay Premier todavía. O sea, una semana antes. Allá tenés casi 2-3 semanas de diferencia. Hoy tenemos Copa Inglesa, ¿no? Sí, hoy tenemos ayer Copa también Inglesa. hubo... Sí. Y justamente Mané se lesiona en una fecha de la Bundesliga, a Italia. Entonces ahí tenés primer punto de que todo está mucho más apretado. Después hay un segundo punto. Para Europa, ellos están en plena competencia. ¿Qué significa? Si hubiera sido en junio o julio, más allá que vos jugás fines de mayo, son muy pocos los partidos que valen la pena. ¿Se entiende? O sea, ya en abril, mayo, ya prácticamente todo está definido. Entonces muchos equipos ya guardan a algunos jugadores, o el propio jugador dice, profe, ¿para qué me va a poner si esto ya está definido? Ya vamos a Europa League. Ahora se tiene que sacar la cabeza porque están en medio de. Entonces estoy citando 2 factores que explican el por qué se lesionan tanto. Entonces, la proximidad y el valor de cada partido. O sea, ahora, por ejemplo, el técnico del Liverpool o el técnico de Milan no puede decir, no, yo voy a guardar porque en su selección le están buscando. No, yo me estoy jugando acá el puesto, que en abril o en mayo vos podés hacer cuando decís ya está todo definido. Derlis González, la tema, Juan. Sí, ese es nuestro tema, hermano querido. Pero está bien, hicimos nomás un paréntesis por el tema de Cavani. Yo ya pregunto, ¿dónde tiene que jugar Derlis González? Porque tiene que ser titular. No sé dónde, pero tiene que jugar. Planteo dónde tiene que ser, dónde tiene que estar para Guillermo Barros Esqueloto, dónde tiene que jugar Derlis González. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Resolve tus problemas de infiltraciones como Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater, distribuidora. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Puddingflar y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo camino. ¿Dónde tiene que jugar Derlis? Porque va a ser el jugador del año. Independientemente de lo que vaya a pasar en la definición del campeonato, pero ese jugador para mí del año en el fútbol paraguayo. Creo que va a ser superado solamente por Miguel Almirón. A propósito, hoy juega Newcastle, Federico. Sí, contra Crystal Palace. Juegan contra el equipo londinense los dos. Pero estamos hablando de la Premier League. La Copa de Inglaterra. Newcastle contra el Crystal Palace y el Brighton juega contra el Arsenal. Si vos hablas de la EFL Cup. Exactamente, porque la Premier, la última, la semana que viene, ¿verdad? El fin de semana, Dani. Sí. Ahí termina la Premier Liga Española también. Sí. Arsenal juega ante el Brighton. Sí. A lo mejor tiene posibilidad de jugar en Brighton. Atento. Bueno, lo de Derlis, de una vez por todas, basta con el tema de hacerle ida y vuelta y de gastarlo. Como cuarto volante, lo que fuese. Delantero. De hecho, ya no juega. Pero muchas veces jugaba así como cuarto volante. No, pero con Barro que el otro ya jugó como delantero. Ahora, cuando ustedes hicieron el equipo, yo le puse a Robert pensando en marzo, pero ustedes le pusieron a Derlis como delantero los tres. Justo yo había salido, ¿cómo no le van a poner a Derlis? Pero en gran medida Derlis jugó como una suerte de extremo por derecha con la responsabilidad de correr de área a área. No lo desperdiciemos ahí y está muy bien que el técnico... No, vos sabés que si yo me remito a la última presentación que fue en la cancha del Betis ante Marruecos, equipo top, equipo clase A, no contra Emiratos o estos, Derlis jugó
al lado de Enciso. Está bien. Como segundo delantero. Almirón a la derecha y Medina a la izquierda. Está bien, entonces En Olimpia él tiene absoluta libertad. Sí. Y así tiene que jugar la puede selección. ir por derecha, por izquierda, a veces Así baja mismo. unos metros. Y así debe jugar la selección. Dale ¿Por qué le va a libertad cambiar? de movimientos No, que ya sé, pues los técnicos pues son diferentes, No, hermano. no, querido. pero Vos en no esto- podés- No, le puso en el mismo lugar. Y te voy a decir una cosa, Derli con Julio puede hacer lo que quiere, pero no sé si con Guillermo va a decir, no, yo entro en juego, profe, tranquilo, déjame nomás a mí. No, pero en estos Lo momentos hizo. Derli está jugando de la misma forma Lo en la hizo, lo hizo. selección y en Olimpia. Porque hay un partido anterior donde él hace un gol. En Asia, ¿no es? Contra la selección de Corea, ¿no es? Que aparece él, sí. Él lo vio jugar el primer partido y juega igual. Que te ahora capta el rebote de... El remate del travesaño de González. Contra México. Contra México, ahí está, México, ahí. Jugó igual. Ahí dio la primera muestra Sí, que por eso. jugó libre, pero los últimos 30 metros. Nada de ir a los costados. ¿Sabes lo que cambia? ¿Sabes lo que cambia en relación al Derli de Olimpia y al Derli de la selección? El acompañante y su rasgo. Yo creo que, por ejemplo, Derli es un tipo que explota muy bien, porque Olimpia es un equipo de 70% de hay posesión un porque se problema. juega. Bruno, o sea, para cerrar, Sí. él, para mí, Federico hizo la reseña de los acompañantes de Derli. Para Claro. mí, el mejor Derli es cuando juega con un tipo como Paiva. O sea, el 9 más tradicional. Él recordaba el gol de contra México donde hace Cocolizo. En la selección, Guillermo no juega con un 9 clásico. Juega con un Enciso, con un Morales, el propio Derlis. Entonces, tiene movimientos diferentes. Pero físicamente, él juega como Pero un hay delantero. un Te problema. marco, sí, te hay marco- hay te marco un una lindo nueva. problema. Hablaron por qué lo acompañan, porque con Paiva Derli es definidor, con los otros es asistidor. Acordate la cantidad de asistencia que tiene Derlich jugando con Brian, porque él tiene que hacer la primera pelota, él hace la segunda ahora. Ayer de hecho estuvo a punto de marcar ¿cuántos goles en el primer tiempo? 2 más, una que le queda, que le pega y ataja al arquero, y la otra que le quiere gambetear al arquero, 3. Sí. Porque hay otra que le pasa mal claro. a Paiva, o sea, tuvo 5 situaciones él solo como definidor, y en otro partido lo ven para uno, me acuerdo mucho de borde de Derlich, el centro atrás acostado, porque es otro tipo de acompañante. Yo entiendo el problema que decía Bruno, Enciso no es, vos decís, ¿a quién buscan los muchachos? No, el problema es que vos lo tenés a Miguel Almirón, Sí. lo tenés a la Pantera Morales, que ya va a estar recuperado, porque estamos hablando que en marzo arrancan las eliminatorias. Ya está fino, sí. Vos lo tenés a Derlis González y lo tenés a Julio Enciso. Son 4 nombres. Vos me dirás, bueno, mi Almirón puede jugar un poco más retrasado. Sí. Pero ¿a quiénes pones ahí? Vamos a esperar, ojalá que sea así. Si la Pantera Morales recupera su ritmo, Sí. juega como está jugando, Pero eso sería... vos le ponés a la Pantera Morales con Enciso y le tenés que sacar a Derli. Y vas a decir, no, pero ¿cómo eso le vas a es un sacar a lindo Derli? problema. Pero- El último partido que Dani, problemas. catalogó, Lindo problema. Ariel, el último partido que Dani catalogó como clase A, que todos estamos de acuerdo en Marruecos, el equipo fue con Almirón, Derli, Enciso y Jesús Medina. Correcto. Y marcamos en ese momento que se buscaron más entre los tres, entre Almirón, Enciso y Jesús Medina, que Derli, que picaba y muchas veces por la elaboración no lo encontraban. En ese partido no le dieron mucha pelota a Derli, pero este ya fue muestreo de lo que vos estás planteando. ¿Cómo? Porque Almirón en Newcastle ya encontró la fórmula del éxito. Guillermo lo respetó en el último partido, le dio a la derecha para que haga lo mismo, el mismo trabajo. Sí. Y a la izquierda hasta ahora es Medina, le está ganando a Melgarejo. Va a ser como cada Medina, y ahora está el problema que vos decís arriba, pero me encanta, hermano. Pero, Me encanta. No, es que yo Después de cuánto tiempo vamos a tener pero problemas. comencé diciendo es un lindo problema. Sí. Claro, pero ¿qué hace ahí? Para Porque que- Derli pero- González es un jugadorazo. Pero, yo Bruno, no sé en, cómo ese hacer. en ese cuarteto que vos dabas, hay 3 realidades y una condicionante. Porque quieras o no, sí, cuando se lesiona, Robert estaba allá. Como bien dijiste, si vuelve a ser, entonces, desde este presente de noviembre del 2022, voy a esperar que si Morales vuelve a ser quien es. Hasta ese momento Claro. yo no tengo un problema. Y acordate, Dani, que cuando los Barros Esquelotos ya comienzan a trabajar con manos libres, cuando ya nos supimos eliminados de todo, el Derli estaba la historia proscrita en la selección, de verdad, nadie lo convocaba y nadie sabía por qué no se lo convocaba. Una vez me acuerdo que Robert Harrison nos dijo en privado, él nunca renunció a la selección, y lo dijimos, y después vinieron las pases, y ahí arranca el nuevo ciclo con Derli. Ya cuando comenzaron Además, los amistosos y además un compañía. tema, porque si las Como eliminatorias... también en aquel marzo
Sí. Derli no era quien es hoy. Por eso yo digo el tema Pero te acordás que selecciona la Copa Libertadores de Olimpia y ya le hizo falta, ¿no? Claro. No, hoy es superlativo. No, por eso, no, en aquel entonces era muy importante. Claro, hoy ya es Derli dependiente. Por de eso Olimpia. cuando Bruno plantea, y es el lindo problema que todos queremos, porque quiere decir que tenemos 4 o 5 jugadores, en una gran actualidad. Hoy, lastimosamente, Morales no está, no por culpa de él, por una culpa de lo que ha sido la elección. Pero además si arrancan las eliminatorias en en marzo, es difícilmente que Morales ya esté en un nivel del 70-80% para ese momento, porque está saliendo una lesión muy delicada. Está muy bien que ya tenga de alta médica, pero esto tendrá otra vez su proceso. Alguna secuela tiene que dejar desde el punto de vista psicológico. A veces el jugador tiene miedo, tiene que ir otra vez readaptándose a las exigencias. Después está lo futbolístico, y a medida los partidos van a ir seguramente dándole mayor ritmo y competitividad. Miguel Ángel Peque Benítez, ídolo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, ¿cómo andás? Hola, muy buenos días, ¿todo bien? Estoy esperando el tema del centro que no pasan todavía. No parecen todavía, dice. No, hay mucha gente que está reclamando. ¿Qué es lo que pasa? No, yo la cerró a otro lado la CEP. ¿Está encerradito en tu casa, Peque? Sí, en el complejo estoy, Tranquilo, ya van a llegar, Peque. Mirando, Tené paciencia. ¿Le puedo hacer una pregunta antes, Bruno? Sí, cómo no. Peque, ¿vos llegaste a ver tu gol contra Ecuador alguna vez? No he llegado a ver, pero siempre me acuerdo de esa jugada. Fue una jugada muy rápida que hasta ahora no se filmó el gol, o sea que por la tele no salió y me parece que no se llegó a filmar. Pero no hubo ni una imagen pirata así que haya aparecido, porque imagínate, no viste un gol clave que nadie vio, ni el autor propio vio su gol, o sea, el mismo que marcó no vio su gol. Claro. Pero ¿cómo fue aquella jugada? Por eso te digo, mentalmente tener registrado. Por eso te digo, yo me acuerdo muy bien de la jugada, pero lastimosamente no se pudo ver. Me parece que se sacó fotografía nada más en los medios de comunicación, pero en la tele no salió, ¿no? Peque, te llamamos por lo siguiente. Fuiste ídolo del Olimpia, campeón con el Olimpia, caramba, tenés muchísima autoridad. Quiero preguntarte, Derly González, ¿qué pensás de él? Porque acá estamos un lindo problema que podemos tener en la selección paraguaya de fútbol, porque yo le estaba diciendo a los muchachos, ¿cómo le vas a sacar a Derly González del equipo de la selección? Y después nomás estoy pensando ahora, y está Julio Enciso, está Almirón, si la Pantera Morales se recupera está en gran ritmo, va a ser un lindo problema que vamos a tener, pero te quiero plantear eso después, preguntarte, ¿vos crees que, Peque, vos crees que Derly es un jugador clase A o es el mejor jugador del fútbol paraguayo en la actualidad? Está claro que levantó muchísimo su nivel Derly González, ¿no? Si mantiene ese nivel, yo creo que va a pelear el puesto en la selección. Como has dicho, ahora también se está recuperando Morales, está saliendo de una lesión muy fuerte. Esperemos que vuelva pronto y de la mejor manera, ¿no? Porque ha tenido una lesión muy corta del cruzado y claro, le llevará tiempo, no tiene la alta médica, pero ahora tendrá que entrenar a la par con su compañero y siempre se tiene un poco de precaución a la hora de chocar, ¿no? Sí. Ah, claro. Pero Peque... Está Enciso, que está jugando en Inglaterra, y que también está esperando ahí para ser titular, que no lo es todavía indiscutible, y yo creo que va a terminar siéndolo, ¿no? Y de Almirón, ¿no? Lo está haciendo muy bien, está haciendo muy regular, está metiendo en todos los partidos. Y bueno, como ha dicho, va a haber una muy buena competencia, ¿no? Pero el entrenador tiene que ser listo, tiene que usar a los jugadores donde más rinde, no improvisar. Ustedes ya saben viendo dónde juega Almirón, juega por la derecha en Inglaterra, y le mete acá a Almirón por la izquierda, pues lo más probable es que no te haga nada, ¿no? Entonces le ponemos donde va a rendir, donde va a meter goles y donde se sienta a gusto, ¿no? Damos información. Y nada, yo creo que podemos soñar con un futuro. Yo creo que los hermanos Cheloto tienen mucho carácter, mucho temperamento,
y creo que va a ser un buen trabajo y para soñar otra vez jugar otro mundial, ¿no? A la siguiente, porque lastimosamente ahora lo vamos a hacer cosas que todos sin Paraguay y nada, pensar a lo más cercano de Brasil y Argentina, ¿no? No está saliendo muy bien la comunicación. A modo de información, Sudamérica anuncia la salida de Cholo Guiñazú a una fecha del final del campeonato. Dice el Club Sudamérica agradece al DT Cholo Guiñazú y a cada uno de los integrantes de su cuerpo técnico. Peque, ¿me estás escuchando? Perdón, ¿cómo has dicho? ¿Sudamérica no sé qué? Lo sacó a Guiñazú, lo destituyó, lo sacaron ahora. Está anunciando la cuenta oficial de Sudamérica. A falta una fecha. Sí, a falta una fecha. Sí, no, está terrible el campeonato. Peque, y le necesitan a Jesús para salvarle. Y paraguayito iba a aparecer, ¿verdad? Sí, un paraguayito, seguro. Peque, quiero preguntarte nomás esto para dejarte en libertad. Esa técnica que tiene Derlis González, por ejemplo, para el segundo gol, viste que él, y siempre hace Derlis eso, y es muy difícil. Yo suelo escucharle a los jugadores, suelo escucharle a los analistas del fútbol europeo, por ejemplo, cuando hablan de Messi, ellos hablan de que una de las virtudes más importantes que tiene Messi es que con la pelota en movimiento, o sea, en carrera, él tiene un dominio muy importante y también una pegada, porque ¿qué es lo que pasa? Claro, salvando la distancia entre Messi y Derlis González, ¿verdad? Pero viste que Derlis, él para el segundo gol le da una pegada a la pelota, una cachetada si se quiere, adelanta la pelota, corre, le gana al defensor y después con la pelota picando él le define al arquero, ¿verdad? Y eso es muy difícil, según entiendo, para un jugador que la carrera con pelota dominada, para que se entienda. Bueno, yo creo que todo depende del pasador, ¿no? Yo creo que el pase fue perfecto, hizo un control orientado y en velocidad después del defensa, y luego le cambió el palo al arquero, ¿no? Ese control orientado de escuela, yo tengo todos los días control orientado, siempre hacia el arco, ¿no? Cuando controla la pelota, siempre hacia el arco. Pero difícil es, Peque, no es fácil. Pero si entrenás, si no entrenás, si sos un tronco, va a ser difícil, pero si entrenás, es un jugador profesional. Él es un jugador profesional. Él está levantando muchísimo su nivel, ha levantado muchísimo su nivel, y nada, están ahí, y ojalá que siga y que consiga el campeonato, ¿no? Porque ustedes se acuerdan bien que a Cacerito lo querían destituir. Sí. Lo querían destituir, y yo fui uno de los que dijo que tenía que aguantar. Había que aguantar porque él estaba haciendo méritos para... Bueno, pero si tenés jugadores como Richard Ortiz, por la situación mismo que estaba pasando el club, y después la oportunidad que se le ha dado a los chicos, yo creo que fue fundamental. Después Olimpia cayó un poquito porque yo creo que eso fue nada más que cuidado personal. Yo creo que no fue nada de lo deportivo, fue cuidado personal nada más. Yo creo que ahora Olimpia está así como está porque los jugadores se cuidaron y nada más. Se cuidaron porque el Olimpia tiene buenos jugadores. Se cuidaron, se nota en cada partido que juegan, porque el nivel físico es muy alto. Entonces eso es lo que le mantuvo arriba al Olimpia. Ajá, entiendo. No, te quería decir nomás que cuando... eso es lo que yo veo, ¿no? Cualquiera puede tener otra no, lista, desde ¿no? luego. Otra Es que opinión, ¿no? Olimpia tiene dos jugadores de gran jerarquía como Richard y como Derlis, ¿verdad? Yo creo que ahí se marcó la diferencia, pero también agregar la cuestión del aspecto físico, porque ayer Olimpia seguía corriendo todo el segundo tiempo, era una cosa realmente impresionante. Sí, Ariel. Peque, ¿y cómo es a Cerro? ¿Qué le pasó a Cerro, crees? ¿Qué
¿Qué le pasó a Cerro? No quiero opinar, no quiero que se ofendan los cerristas ni nadie, ¿no? Pero no quiero opinar, no, porque voy a entrar en polémica y ya no quiero ser más ese que raja y después dice no, es muy polémico, que esto que aquello. No, cada uno pues tiene su forma de... No, pero si ahora está opinando de Olimpia, No, está fútbol hablando de nomás, virtudes. Peque, fútbol nomás. Ya sé, pero Olimpia, ustedes saben bien que yo jugué en el Olimpia, salí campeón en el Olimpia, soy un referente del Olimpia y claro, del Olimpia te puedo hablar, pero de Cerro, yo qué sé, pregúntale, llamarle a un jugador de Cerro. Tienes razón, de ese lado tienes razón. De ese lado, sí. Vos me preguntaste por el León. Pero quiere decir quiere decir que vas a decir cosas muy picantes, que no te está gustando lo que pasa con Cerro, entonces. No, ¿y qué querés que te diga? Está ahí, está como pero no va a salir campeón, o sea que pelearon mucho, pelearon partido importante y qué querés que te diga, tiene un goleador en el banco, todo el año puteado. Martín para mí es un delantero centro que te va a hacer goles siempre, y si el equipo no juega para él, igual que tenerlo a Messi, si no juega para Messi no vas a ganar los partidos, o sea que tenés que jugar para Messi. La selección argentina juega para Messi, ¿entendés? Y vos tenés un delantero centro de área que es bueno en el juego aéreo, y si no le tiras centro, ¿cómo te va a hacer gol? ¿Para qué le traes entonces? No le traías, ¿entendés? Claro. Y se quedaron ahí a las puertas, o sea que para mí Olimpia sale campeón, o sea que acá no hay más vueltas. Se lo merece Caserito porque ha aguantado muchísimo con su cuerpo técnico, lo supieron manejar, aguantaron y llegaron bien al final. Acá no es el empezar bien, es el acabar bien, y yo creo que ellos acabaron bastante bien. Gracias, Peque, muy amable, un fuerte abrazo. Gracias. Miguel Ángel Peque Benítez es futbolista. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Seguimos premiando por nuestros 15 años, por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed, 250 litros, 2 puertas frío húmedo. Antes, 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, 16 cuotas de 267.000. Con esta super compra podés ganarte el camionazo Speed de Electrovan. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, escribinos al 021-519-3000 para conocer todos los productos de esta gran promoción. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Noviembre, mes aniversario de Farmacias Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos te los llevas vos. Comprando por 30.000 guaraníes, generás un cupón, y comprando productos de las marcas participantes, generás doble cupón. Podés ser uno de los 11 ganadores de un fin de semana a Fox de Iguazú y otro a Encarnación, un Samsung Z Flip 4, más smartwatch, 2 bicis deportivas, vouchers de compras para Farmacia Catedral, súper y combustible, y un paquete de ecoaventura con amigos. En este mundial con NGO Viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecolsilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Bueno, volviendo a nuestro tema de debate, para redondear, lo de Derlis González, va a depender mucho lo de la Pantera Morales. ¿Hay otro delantero más? No, lo que pasa es que olvidando. Es cierto lo que dice Dani. Hay una realidad en donde está arrancando muy por detrás nuevamente, lamentablemente, Robert Morales. No es culpa de Robert, pero hoy claro, para mí no hay disputa, hoy no hay... Hoy no hay bueno, disputa. pero estamos hablando de marzo, muchachos. Y bueno, pero marzo. Igual, el campeonato arranca el 27 de enero. Sí, pero... Tendrá que ganarse otra vez el lugar. Febrero... Y después la eliminatoria...
cada fecha está es muy larga. No, es pero muy larga por la eso, eliminatoria. mira. No, yo te digo hoy, por eso yo arranqué diciendo Derly González y quién más. No, Tiene que jugar. Es que, o sea, al estar lesionado Robert Morales, para mí no hay disputa. La disputa va a ser quién es el cuarto por la izquierda entre Melgarejo y Medina, que Jesús le ha sacado ventaja. O sea, a uno le puso contra Emirato Árabe y al otro le puso contra Marruecos. Y Melgarejo contra México tampoco es que rindió demasiado bien, porque en ese podio del mejor jugador del año está Derly en oro y en plata puede estar tranquilamente Lorenzo Melgarejo. Y después ver si es que Guillermo va a mantener esto de jugar con los livianitos, porque cuando quiera jugar con un centro delantero, allí sí, porque va a ser, supongamos que quiere jugar con un Gaby Ábalos, con un Seba Ferreira, con un Cocolizo, entonces ahí es Enciso o Derlis. Allí sí podemos decir, pero qué lindo dilema para el técnico, porque los dos en su ambiente están progresando, y el diferente ahí lo que es Almirón. Entonces, ¿tu parado cómo hace lo vencido? Es lo que se hizo contra Marruecos. Almirón por banda derecha, Medina por izquierda, dejando ahí el paréntesis de que Melgarejo, si enfrentamos a un equipo menos ambicioso, y arriba es Derlis con Enciso. ¿Vos coincidís, Federico? Sí. ¿El mismo parado tenés? Sí. A mí me gustó mucho el de Marruecos. ¿Fabio? La única diferencia es que yo le tengo mucha fe a Lorenzo Melgarejo y le pondría titular siempre por encima de Jesús Medina. Cierto lo que dice Dani, hay partidos y partidos, pero Lorenzo, como es uno de los mejores aquí también a nivel local, yo le tengo mucha fe para que sea nuestro cuarto volante por izquierda. Fabio, yo lo que digo es que si jugamos contra un equipo que tiene un lateral derecho muy profundo, ¿verdad? Ahí digo, Jesús Medina como que hace mejor el ida y vuelta. Puede ser. Y no pierde el rasgo ofensivo. Con Lorenzo yo sé que mitad de cancha para arriba tengo, pero el tema es el recorrido hacia atrás. Por eso también va a depender mucho del fixture que nos toque para ese combo de marzo. Bueno, ahí tenemos Perú y Colombia, dos partidos parecidos, contra equipos técnicos, tocadores de pelota, ofensivos. Colombia divulgó su lista, no sé si están todos los fuertes o pusieron un mix. Vamos a ver. Croacia ya dio también su lista de mundial. Vamos a ir viendo. Están viejitos ya, Modric, 30 y... Vida, está el famoso Vida, sí, el yo cuando vi, me pensaba que enseguida me vino a la mente el Bulgaria del 98, el que jugó contra nosotros. Parecido, era por la camada. Bueno, vamos a lo siguiente, por favor. Ya tendremos las repercusiones, vamos a hablar del tema campeonato. Me gustaría saber el tema de las entradas, porque hay una locura va a ser lo de Olimpia Nacional. Hay que ver si se reactivó el sitio web, porque hoy es canje virtual para los socios. Olimpia, ¿cómo vende sus entradas? Hoy es canje virtual para los socios. No, pero ¿qué empresa es la que se encarga de etiquetea? ¿Cuál es? Etiquetea. Sí. Mañana ya es canje, vos podés ir al club y también virtual, y lo que quede de hoy y mañana queda para el público en general que no es socio para el viernes. ¿Se entiende? Los socios lo único que tienen que pagar es la preferencia central, 50.000 guaraníes, y la preferencia, la platea VIP, 100.000 guaraníes. Después el resto están exonerados, no pagan nada. Por eso hubo una aluvión de... Colapsó la página, me dice un amigo de WhatsApp. De las 10 de la mañana. Me encantaría hablar con Malte. Es que todos están en esa premisa de ir a buscar las entradas virtuales, ¿verdad? Y entonces como que colapsa. Aprovechando que muchos no están trabajando hoy, entonces quieren comprar y asegurar sus entradas, pero al colapsar... Muchos van por la preferencia, porque claro, sí. Imagínate que salvo la central, el resto es gratuita para el socio. Y a diferencia de lo que pasó ayer, o sea, todos los niños pagan. Claro. Porque, a ver, el que es socio solamente pagaría preferencia central 50 y Viva Albirroja 100. Después los otros sectores son gratis. Claro. Bueno, vamos por favor a esos detalles en un momento. Ya contamos lo de Cholo Simeone, de Cholo Guiñazú, destituido como técnico de Sol de América. Vera va a interinar. Alfredo Vera. Y para la última fecha, mira que puede descender. ¿Sol contra quién juega? General Caballero. Sol va contra General en Carende. Y General Caballero se juega entrar a la Sudamericana. Así es. Y Ameliano tiene que ganar, pero tiene que esperar qué pasa con Sol de América y Resistencia. Cuidado que si Ameliano vuelve a ganar, que ya no va a ser milagro porque le ganó Nacional y a Guaraní. Juega contra Guaraní, que ya no... Y a Guaraní le puede ganar. Claro que le puede ganar. Porque tiene que jugar. ¿Sabes que sí?
Si Guaraní gana. tiene un partido más, si vos decís, porque Guaraní tiene 2 partidos contra Tembetaré. Mañana, ese es más importante. Este es más importante porque hay 50 millones de guaraníes más, porque el partido contra Meliano ya es para cumplir con el calendario. Sigue sin funcionar. ¿y qué va a pasar ahí? El sistema. Me están un poco, ¿eh? ¿Cómo? Todavía no funciona el sistema. Bueno, tenemos que para hablar con canjear. Marco Melgarejo, por favor. Yo creo que lo de Sol le estarán llamando a la gente de Guaraní. Claro, porque Desesperado. ¿sabe qué pasa, Bruno? Si Ameliano logra ganarle a Guaraní, que es factible desde todo punto de vista, Sol con un empate igual desciende. O sea que Sol tiene que ganar a General Caballero. Sí. O que Ameliano... Llamar al presidente General no Caballero le gane también. a- Y General Caballero se juega al puesto de la Sudamericana. Claro. No, está... Qué No, final pero tenemos. che. ayer la gente de Sol, vos sabés que hasta con los 2 goles de Olimpia no se les sacaba la sonrisa, porque entre la recaudación, pero después cuando Ariel informaba y gritaba los goles de Ameliano, ahí hubo una desesperación, porque se dio el resultado que ellos jamás hubieran pensado, porque que Olimpia te gane es normal. Cote Calleguiñas dijo: nos vamos a salvar. De un mensaje alentador positivo, pero no sabía que era su último partido. Hace 7 partidos no gana. Una No, campaña- Guiñazú acá vino a hacer escuela. escuela, porque realmente Le fue mal en un club antes en Tucumán. Ahora viene a Tucumán y fantástico como duró muy jugador, pero poco. acá como técnico lo deja ya Sol en una situación. Sí, no. Está, Y, imagínate que y vos descienda sabés que Sol, y no. le aguantaron. Y le aguantaron también. Ese es otro tema. Porque... Así como venía Sol aguantando, sí. le aguantaron Hubo mucho demasiado. respaldo para él. Bañamos una paraguayita No, y ella... olvídate. Y mañamos, se le iba a echar ñemosamos. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. A ver quién es. Schneider. Entrada canjeada, prefe central agotada, me dice. Sí, porque 50.000 no me cuesta para el socio la preferencia central. Entonces. ¿Y cómo si no anda la y página? bueno, y hay algunos. Este me envía Ya casi va a colapsar, QR. no Sí. entiendo. Pregunta bien general. ¿Podemos audio WhatsApp 0972-730-730? Está lento, pero funciona. El tema de las entradas para Olimpia Nacional ya están programados los partidos. Sábado a las 19 horas los 2 partidos. Olimpia Nacional y Guaireña Cerro Porteño en Encarnación. Sí, Y en un rinconcito, Tacuarí Libertad. 19 horas el sábado en Cancha Arriba, creo que juegan. Sí, en Cancha Arquelito. Ese por el Lo que tema dijimos ayer, o sea, de la que- Sudamericana. que- y que tenían que ser 3-3. Claro, y que permanencia tenía que ser domingo y que definición tenía que ser sábado. Y ojo que si gana Libertad y Olimpia gana, estamos hablando de... Tranquilo. pero puede pasar. Puede pasar. De la definición de la Supercopa. ¿Quién juega la ¿Quién Supercopa juega ante la Ameliano? Supercopa contra Ameliano entre Olimpia y A ver, Libertad? espera, están llegando los audios. Hola Bruno, de las 10 estoy intentando y no funciona el canje. Vaya poco a... No funciona el canje, dice. 0972-730-730. Tacuarí juega en cancha trinidense, dice el amigo. Del WhatsApp. Está bien, ayer decía arriba, está bien. ¿Qué tal, Bruno? Colapsó la página, Bruno. Acá de Ciudad del Este te hablo, Cristian Ruiz Díaz. Saludos, Bruno, ya estamos perto a la 46. ¿Cuántas personas puede haber en el partido de Olimpia Nacional el sábado? ¿Mete 40.000 ahí o no se llega a 40.000? 35 defensores. 35 la capacidad. 34. Sí. A reventar 32.000 y algo Sí. a reventar, porque siempre hay 1.000, 2.000 Sí. para la gentileza. Pero bajó. Funciona las entradas, o sea, funciona a ratos. Acabo de canjear preferencia B. Un poco lento, pero oico. Buenas tardes para todos los de la mesa. Una consulta. Yo soy olimpista. En caso de que a Olimpia no le vaya tan bien el sábado, ¿podría jugar 2 partidos extras para definir 2 copas? Bueno, pero en ese caso
tendría que perder Olimpia contra Nacional y ganar Cerro allá en Encarnación contra Guaireña. Ahí hay una finalísima por el torneo de clausura. ¿Y qué pasa si pierde Libertad? No, o sea, claro, lo que plantea el oyente debería darse que Tacuarí le gana a Libertad, Olimpia pierde contra Nacional, Cerro le gana a Guaireña, Olimpia le gana la finalísima a Cerro y Olimpia tiene que jugar con Libertad. ¿Se entiende? Igualdad de puntos. Claro, o sea, a lo que genuinamente preguntaba, sí se puede dar ese escenario, pero acabo de dar 4 Olimpia resultados. empatando es campeón. Sí. Perdiendo y todo puede ser. A ver. Si Cerro no gana. Tenés razón. ¿Qué pasó de los astros se alinean? Las 6 teniendo adentro Sepulturero. Contestá un poco, Ariel, vos que tanto que estaban los astros alineados, que es Nacional, la batalla final, hasta ayer. ¿Querés contestar la...? Claro, que disfruten, que no desvíen la atención. Que vos querías que la copa se quede en Barrio Obrero. Que no toda la vida el momento es dulce. Hay momentos amargos también, hay que disfrutar los momentos dulces. ¿Cómo es que decía la frase de el técnico argentino que no todo el tiempo es... ¿Cómo era Navidad, algo así? No todo el año es Navidad. No todo el año es Navidad. Ese fue Marcelo Araujo. Ah, mira. Sí, ese no, pero un dicho muy viejo. Bueno. Los momentos dulces hay que... Porque después se viene también... 0972730730. También pueden opinar sobre esto, el último hit, señores, el éxito del momento. Ey, no, para. Otra música ya tiene que ser. Purete Derlis González, de todas formas mete gol. Pesadilla de los centrales, a muchos le descaderó. El nuevo tema de Derlis, si quieren opinar no hay problema tampoco. ¿Cómo es el tema de la entrada, Federico? No, me envía acá un oyente cómo aparece la pantalla. No pueden entrar, pero sí aparece en preferencia C con letras rojas, agotado. El sector que es la preferencia central, que como decíamos, los socios solamente pagando 50.000 guaraníes pueden ingresar. Les pido a los dirigentes de Olimpia que tengan mucho cuidado del tramposo de Zapac, así como le hizo a Guaraní, comprando árbitros, cobrando el penal la vez pasada que no era, y que no se duerma Olimpia, que vea el tema arbitraje también y lo que estén haciendo con Guaireña. Llega la feria de garaje del Shopping Mariscal, todo en shopping con descuentos. Te esperamos del 10 al 14 de noviembre en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 60% de descuento y beneficios con bancos. Encontrá más información ingresando a www.mariscal.com.py. Sí, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos, Ramón? Pues es cierto, ¿qué pasó del Astro se alinea? Quedó copa al mismo tiempo. Que explique un poco, Ariel, ese saludo de Cibalete. Explica, Ariel. Creo que ya hablé. Pero en este país es increíble, no se quiere disfrutar del éxito. Se desvía por otro lado. Bruno. No entendí lo que vos dijiste, Ariel. No, esperemos a la última fecha a ver qué pasa. No le den todavía el campeonato a Olimpia. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. Escucha esta super oferta: heladera Midea de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 184.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ariel, los astros se alinean. A señorico grita, ríe, de alegría está llorando. ¿Cómo era? Bruno, vos Nico le ataca mucho a Ariel y vos con la cuarta fecha pedí en la cabeza a Julio Cáceres. Y hasta el partido... Pero no, este 632 es un 0974, te voy a bloquear, o sea, estoy esperando, parece que no entiende la gente, no llamen al WhatsApp, porque viste que el WhatsApp está al aire ahora, el audio, y al llamar al teléfono, corta. Esto es para audio WhatsApp nomás, no es para llamar. Ahora le voy a bloquear a este 0974, no entendéis tipo ya. Pero le vamos a bloquear primero, Ariel. Espera que voy a ubicarle dónde, si está llamando por WhatsApp,
¿O está llamando directamente? Espera que. Mientras. Espera, no hay mientras. Espera porque me calienta de todo, Fabio. Espera. No. Espera, voy a completar el audio de esta persona, por favor. Que le ganamos a Cerro como seguía pidiendo la cabeza a Julio Cáceres. Ningún mérito le da a Julio Cáceres. Y el único ahí de la mesa que le defendió a Julio Cáceres fue Ariel Mareco, pasando esa grabación después de la cuarta fecha. No hace falta. O solo a Ariel nomás le vas a atacar. No hace falta. falta. Que soy olimpista, pero en esta le banco a Ariel. Si no fuera por Richard Ortiz y Derly González, te quiero ver. Julio Cáceres no es técnico para Olimpia, para cosas grandes. Hoy te estoy diciendo el momento de éxito, hermano querido. Hoy te estoy diciendo. Espera, sigue llamando este 630. Espera, le voy a bloquear. Espera. No entiende, será. 0974-564-632. Espera, ahora te voy a bloquear, será. Ahora, espera. Mira, 6 llamadas perdidas. Esto es bloqueado. Ahí está. Nunca más vas a llamar a esta radio, será. Analfabeto. Increíble, decir que nos llame y sigue llamando. Disculpame, Fabio. Por favor. Le quería decir a ese oyente que entiende, es para audio WhatsApp, no es para llamar. Le corta la posibilidad a la pobre persona que envía el audio. Disculpame, Fabio. No, tranquilo. Lo que le quería decir, hermano oyente, que nos dijo que Tacuarembó Libertad se va a jugar en Martín Torres. No es así. Tacuarembó Libertad se va a jugar en los Jardines del Quelito. Se confundió seguro con el partido de Ameliano, que el domingo sí. Ameliano encima juega en Teniense. Sí, él sí. Ameliano Boca el partido. Ameliano juega en el Martín Torres ante Guaraní el domingo a las 5 de la tarde. ¿Vos sabés cómo están esos muchachos? Con la plata. Y también me imagino que, no sé si van a llamar a Carendú, ¿verdad? Pero se juega en todos lados. Puede ser un poquito, ¿verdad? Sí, porque mira lo que van a... Porque acá estábamos haciendo el cálculo de... Se van a la intermedia, pero entre lo que embolsaron en la Copa Paraguay, Sudamericana, mira si se queda. Y lo que nos dijo el lunes el presidente. Para pasar un gran fin de... Le decía, no, más. Sí, como lo del viernes era por la gloria. Sí. ¿Te acuerdas, Ariel, que vos le dijiste? 600 palos era la gloria, imagínate lo que ha de ser... al presidente Ameliano vos le dijiste, mil millones de guaraníes, presidente. No, mucho más te digo. Sí, $1,5 millones de dólares es lo que está en juego. Yo le pido encarecidamente a la gente que no me dedique a mí esta historia, que disfruten de este momento tan hermoso de campeonato de la 46. Yo no tengo nada que ver acá. ¿Por qué no disfruta Ariel, la gente? pero la gente... Lo mejor para un hincha es disfrutar del éxito de su equipo. ¿Qué va a estar perdiendo el tiempo con otra persona? Siembra viento y cosecharás tempestad. Me extraña, vos, Ariel, que eso es lo que está pasando contigo ahora, Ariel. Vos sos muy democrático. ¿Por qué le querés frenar a la gente? Jale, hasta ayer estaba diciendo, hasta la batalla final. Yo quiero que disfruten para Bruguera, por poco no se desmayó, será. Yo quiero que destaquen a Derly, que qué puta, qué jugador tenés, qué entrenador, Julio Cáceres, qué jerarquía de Richard Ortiz, ese es nuestro Olimpia. Lo que queremos, no que me estás acordándose de mí lo que yo dije. Bruno, vaya Julio Cáceres es técnico para Olimpia para cosas grandes, pero... Vámonos, Bruno. Ningún equipo paraguayo que está preparado para una Libertadores, Bruno. ¿Cómo pico le vamos a enfrentar a esos brasileros? Ñandeco, vender para nuestro campeonato, nomás son nuestros equipos. No. Afuera salimos y no figuramos, Bruno. Y menos Olimpia que no tiene ni refuerzo. No. Vámonos, Bruno. No, pero si a Goianiense no le podés ganar, mano. Entonces ya cerremos todo. Estamos hablando de Olimpia. Es muy grande el Olimpia, por favor, te pido. De Luis Suárez, Goianiense, no. Lo llevó a San Pablo a la tanda. Mira, chusa, porque veamos. Tranquilo, Ariel, fuerza, Ariel. Bruno, te viré muy. Tranquilo. Bueno, ya puedo tener caso. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado y podés retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene con un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer o en tu punto de venta
venta favorito, Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Bruno, ¿qué cosa será? Así se le conoce al paraguayo verdadero, será. ¿Le parece a los políticos, será? Todo lo que está acá en esta República del Paraguay. Le consideraste ignorante al pueblo paraguayo. Y si vos le consideras así al pueblo paraguayo ignorante, delante. No, mira que se cortó porque llamó justamente a una persona. Pero yo dije por este señor que era analfabeto porque no entiende lo que se le dice, que no tiene que llamar. Por esa persona no dije. Y ahora está llamando otro y justamente cortó el WhatsApp de esta persona que está defendiéndole al que llama por teléfono al WhatsApp. Bueno, en Mallorquín se juega el partido ante Sol de América, ¿verdad? Sí. Y Qué duro va a estar. Sí, en todo caso, si Emiliano gana y Sol gana, se tranquiliza con eso, hay que ver qué pasa con Resistencia. Porque si Resistencia pierde, va a empatar en puntos y en promedio con Emiliano. ¿Pero Resistencia contra quién juega? Resistencia va contra 12. Que ya no. Pero... O sea, de los tres, el único que juega contra un equipo que tiene una motivación deportiva es Sol. Sol, exactamente. Porque los otros dos... Y de visitante Sol. Claro, y sumarle que si hacemos ese cálculo, fíjate el impacto de la derrota de Nacional. Nacional va a jugar el sábado por cumplir. O sea, a Nacional no le mueve absolutamente nada desde lo deportivo, una victoria, un empate o una derrota. O sea, para dimensionar desde lo que era la finalísima o si se jugaban para uno en Defensores, a lo que va a significar esa fiesta total, más allá de que creo que preferencia por una cuestión de reglamento le han dado a la gente de Nacional. Totaiga Arizona, de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontrarlas en Inverfil. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Buscales en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Vos tenés la programación del campeonato y después lo escuchamos a Julio César Cáceres. ¿Y qué dijo Pedro Saravia después del partido? Dijo que cuando el vino Nacional solo tenía 5 puntos. Porque, perdón, ayer le putearon también a Pedro Saravia, sí, ¿verdad? Y que... Pero para describir nomás, perdón, Ariel, se fueron a increparle, porque vos estabas diciendo en el relato... Cada uno de sus lugares. Cada uno de sus lugares. Cuando hubo esa pelea nacional, era porque algunos hinchas le reclamaban a los que veían quizás por primera vez o pocas veces en la cancha, le decían, dejen de hablar ustedes que no vienen acá a la cancha, no, ahora hablan, ahora... Y ahí se armó el tumulto abajo. Pero ¿quién le dijo eso a estos hinchas? Y un hincha que solemos verlo en la cancha siempre, que siempre está en cada partido nacional, y ahí se empezaron a discutir y hasta hubo una patada que voló ahí por la cabeza de un hincha, ¿verdad? Pero después se calmó el ambiente, pero cada uno de su lugar en preferencia le gritaba a Saravia de todo, que se vaya, que fuera Saravia. Sí, ¿en serio? Sí, fuera Saravia. Por eso era. estoy preguntando, ¿y qué dijo el pobre Pedro Saravia? Y dijo que él encontró el equipo con 5 puntos, que solamente le trajeron 2 refuerzos y que ni el más fanático de Nacional se hubiese imaginado que el equipo iba a tener esta campaña en ambos frentes. ¿Tienen la programación? Sí, señor. Esto va a acontecer a partir del día sábado. 3 partidos el día sábado. Tacuarí Libertad, repetimos, 19 horas en los Jardines del Quelito. Va a jugar el equipo de Tacuarí, que se juega la clasificación a Copa Sudamericana siempre y cuando le gana Libertad. Libertad quiere ganar para también forzar la posibilidad de jugar la Supercopa ante Ameliano. Guaireña ante Cerro Porteño en el Villa Alegre en Encarnación, también 19 horas. Y por supuesto el partido Olimpia Nacional, 19 horas, Estadio Defensores del Chaco. Los 3 partidos en simultáneo el día sábado. Para el domingo. ¿Y domingo? Para el domingo quedan los 3 partidos que definen el descenso. En este caso, Ameliano Guaraní en el Martín Torres en Trinidad, 17 horas. Mismo horario, 17 horas, General Caballero de Mallorquín ante Sol de América en el Estadio Carende. Y mismo horario, 17 horas, el domingo, Resistencia recibe al 12 de octubre en los Jardines del Quelito. Bueno, me gustaría hablar con el presidente de Sol de América porque por lo visto habrán estado muy calientes, ¿verdad? O muy enojados para sacarle a Guiñazú
faltando una fecha para que termine el campeonato y jugándose la vida por descender o no. Porque ayer, cerrando la conferencia de prensa, Guiñazú justamente le preguntó uno de los colegas, le dijo, ¿vos tenés fe? ¿Vos crees que se va a salvar Sudamérica? Y dijo, sí, si no tuviera... Una situación muy similar que no se dio con tenés Luqueño esa el año pregunta, pasado. por favor, ¿Se acuerdan? Una situación muy similar que se dio con Luqueño el año pasado. Faltando creo una fecha le llevan a Sasú. ¿Se acuerdan? Y que tampoco pudo evitar el descenso. Sí, recuerdo. Hubo la promoción, ¿no? ¿Y quién es Vera? Ya tuvo un técnico de las inferiores. Técnico de las inferiores. Alfredo Vera. Siempre Alfredo trabajó Vera. con la reserva. Pero primera por vez eso que va a pregunto, internar. pero ¿se habrá calentado tanto la gente de Sudamérica? Yo creo que ayer Yo abrieron creo los ojos. que, Quieren claro, una claro, reacción. claro. Quieren Se una dieron reacción. cuenta que había que movilizar algo y se movilizó por el técnico. Porque ¿Pero Guiñazú por qué también. va a ser un técnico en un partido? Y O el Alfredo golpe- Vera venía trabajando con Guiñazú en Sudamérica. Yo creo que No. la certeza es que con El golpe de Cholo, con Cholo Claro. no iban a ganar. Claro, porque acá hay que ganar sí o sí. Claro. Y No, ya sé, pero Guiñazú parece, Federico, ¿sabe qué? tenés que estar muy caliente Y para no, faltando o una fecha. muy desesperado. Guiñazú da la presión de ser un técnico romántico. Y vos lo que menos necesitas para esto es un romántico, ¿verdad? Vos necesitas un tiempo realista. Porque Guiñazú ayer salió a jugar con el mismo esquema de siempre. No está. Ayer habló de la cantidad de suspendidos que tiene. ¿Sí? Hay una cantidad de jugadores que no van a poder estar incluso el domingo. El panorama tétrico ayer cuando nombraba todavía está pulsado. No va a poder jugar por Castro fue amarilla. expulsado. Que Chelo tuvo Chelo quinta salió- amarilla. Otra vez lesionado. Sí. Salió Lesionado. Réngolo, le bajó Cholo Guiñazú. Lo que te digo, Bruno, es que a Guiñazú lo echan porque Ameliano ganó. O sea, por eso te decía el tema de abrir los ojos. Vos coincidís con Federico, ¿es desesperación Claro. Claro, sí. o es enojo? O No, calentura ya es decir, a la desesperación. pucha. Y Desesperación, y me imagino a alguien codeándole a, no sé si al presidente Yanni o a alguien, yo te dije que se podía dar. Este es el famoso, a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar, vos ve alrededor tuyo todos los síntomas que pueden ocurrir, pero no, esto a mí no me... Sol, Si descenso, Sol, por Dani, favor. hace 2 semanas Sol estaba peleando en la Sudamericana. Ellos no pensaban en el descenso. Decían, nos falta esto para la Claro, Sudamericana. es que la última vez que hablamos con el presidente Carlos Yanni, alabó el trabajo de Guiñazú, digo, Por está, eso. está trabajando muy bien, y es que ahora se rinden ante esta situación de, no alcanza con que trabaje bien todos los días que se mate el tipo, este equipo no funciona igual, ¿verdad? Porque tiene una forma que quiere jugar Guiñazú, y que los jugadores Para esto no tratan de sirve. interpretar, pero no sirve. Ya seguimos hablando de Olimpia, 13:08. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Busca todas las novedades en nuestras redes sociales. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39,900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Acá me están diciendo que Alfredo Vera estaba al lado de Carlos Yanni, es hombre de confianza, Sol de América, y también gracias a la persona. Me dice, no es la primera vez que asume la primera división Alfredo Vera, que va a sustituir a Cholo Guiñazú para la última fecha. Es la tercera vez. La primera vez fue cuando sustituyó a Héctor Marecos y la última fue cuando sustituyó a Ever Almeida. Ya tiene 2 interinatos anteriores. Almeida pudo sumar... acá está. Es que del trabajo de él salieron, por ejemplo, jugadores como el que jugó ayer, Oscar Coronel. Él es prácticamente el filtro entre los jugadores que llegan desde las inferiores, reserva, hasta primera división. Y hay que ver qué va a hacer Cerro, cómo se va a movilizar Cerro, qué día va a viajar a Encarnación. Y también, ¿qué equipo va a poner ¿Y Nacional? qué equipo va a poner Nacional también? Hasta el viernes a las 9 de la mañana los socios tendrán prioridad absoluta para canjear sus entradas.
Vamos con 2 menciones, ya lo escuchamos a Julio Cáceres. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. Vos no tenés lo de Guiñazú. Lo que decía Guiñazú. Alfredo Vera, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Buenas tardes ahí a toda la mesa y a la audiencia. Bueno, profe, gracias por estar al aire. ¿Te dan una pelota tatá sobre el final del año? Bueno, verlo como pelota tatá, como hierro caliente, hace que termine siendo una oportunidad también para mí, ¿verdad? Creer que no nos merecemos estar en la situación en la que estamos. Te hablo con propiedad porque tengo la oportunidad de estar en el día a día. El cuerpo técnico del profe Paldo con un día a día perfecto, alegre, con buenos trabajos, que lastimosamente eso no se reflejaba en los resultados y bueno, la tabla y el promedio no mienten, ¿verdad? Ahora toca la pelota tatá, como decís, y olvidarme de todo lo que pasó, que tal vez nos trajo hasta acá, y bueno, la final del mundo el domingo. Ahora, profe, ¿en qué momento te comunicaron que te hacías cargo del equipo? Hace un rato se reunieron con el profe y bueno, una vez que terminó esa reunión, pasan a informarme, ¿verdad? Yo soy soldado de Soldamérica, soy funcionario del club, va a ser mi tercera aparición en primera división. Sí. Y nada, es solamente y empezar a preparar lo que es el domingo. Ahora no tengo nada que plantear, que preguntar, sino que asumir y bueno, tal vez no es el mejor escenario. Bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? No es el mejor escenario, pero toca. Y bueno, así es el fútbol, es la profesión que elegí y hay que ser valiente para asumir o recibir la pelota tatá. ¿Y qué puede hacer un entrenador en 4 días? No, a ver, es primero organizarnos con los muchachos, ¿verdad? Que son ellos los que van a tener la oportunidad de que tengamos un buen fin de año. Tenemos muchísimas bajas, lesionados, expulsados, suspendidos. Tratar de armar el rompecabezas que toca armar Pero vos conocés el equipo, o sea que vos viste todos los partidos de primera división, profe, de verdad, de Soldamérica. Claro, de eso te hablaba del día a día. Yo no estoy ajeno a todo lo que se venía haciendo. Yo lo único que puedo hacer en 4 días es ver cuáles son los jugadores que tengo a disposición y ya prepararnos desde esta noche el partido del domingo con las bajas y con la posible opción que puedo tener para armar mi equipo y obviamente respetando lo que es general, lo que viene haciendo el profe Humberto y a buscar salir campeón del mundo el domingo. Pero contigo no va eso de salir siempre intentando salir limpio desde el fondo, más a lo seguro, ¿verdad? No sé qué tanto yo voy a poder mostrar el domingo de lo que a mí me gusta. Yo soy consciente de la situación. Estamos donde no queremos estar, estamos en el abismo y yo no va a ser muy irresponsable de mi parte querer mostrar yo mi trabajo en los 100 minutos que va a ser el partido, ¿verdad? No te voy a negar, me gusta el buen fútbol, me gusta la tenencia. Tal vez te pueda recordar los 6 partidos que ya tuve en primera división y siempre intenté jugar al fútbol con mi forma de ver el fútbol, pero claro, o sea, estamos saliendo de una manera estamos teniendo una manera de jugar que de repente no nos estaba dando el resultado que queríamos y ahora no puedo caer en querer mostrar qué es lo que yo puedo hacer como estratega, como entrenador en este partido que no necesito ni jugar lindo, ¿verdad?
Alfredo, en esos 6 partidos, ¿te acordás los resultados? Porque creo que una de las rachas, porque vos sustituís una vez a Héctor Marecos, otra vez a Almeida, creo que hay una donde te había ido bastante bien. Sí, yendo a lo que de repente les gusta allá a la mesa, 50 y 50. Tengo 6 partidos, 3 ganados y 3 perdidos. Bueno, profe, mucha fuerza con este gran compromiso que te han dado. Gracias por atendernos. A las órdenes. Adiós. Alfredo Vera, el técnico interino de Sudamérica, no es hace rato o anoche, hace instantes le llamaron, le dijeron, tenés que hacerte cargo porque lo sacaron a Guiñazú. Por eso el comunicado en la página, gracias a todo el cuerpo técnico, en el tuit oficial de Sudamérica. Y ahora también le llamaron a Alfredo Vera y le dijeron, sí, amigo, tenemos que encarar la última fecha. Una vez, el Botellón, una vez que hizo gran campaña con General Díaz y agarró Independiente la última fecha para salvarlo y no lo salvó. Y daba también lo de Sasú. Le clasificó a la Sudamericana General Díaz y descendió a la intermedia, ¿verdad? Y Sasú también dio como ejemplo luqueño que para salvarlo. Claro, mira si Pompilio salva a Meliano. ¿Quién fue también en un momento dado, si mal no recuerdo? Cubilla no fue que le llamaron en Tacuarí también faltando así algo así como 2 3 Luis Alberto. Sí. ¿Verdad que sí? Creo que fue uno de los últimos equipos que dirigió. De hecho hay una muy divertida de don Luis que en un partido de Tacuarí Independiente él mandó cambiarle la camiseta a los jugadores y entraron y como para confundir a los rivales. No hizo eso cuando Luis Cubilla dirigía a Tacuarí. Pero fíjate porque veo nomás en la cuenta de Sol, yo no sé si acá Emiliano Catania, porque era cuerpo técnico o forma parte del cuerpo técnico de Guiñazú, porque acá dice ayudante técnico. Y hoy a las 7 de la mañana la cuenta oficial de Sol le felicita por el cumpleaños. Le felicita por el cumpleaños al ayudante técnico. Y hace poco echaron al técnico. No, imagínate lo que es la parte ahora, cómo estará Sol. O sea, hoy dijeron, vamos. Y esto es para marcar que esto ahora lo resolvieron. No, te digo, si seguimos así, acá no vamos a la desesperación. Hubo también calentura, habrá dicho, no, qué pucha será. No. Bueno, vamos con Ega y lo prometido, dale. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. En Fortaleza, cuando hablamos de inversores, hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa, de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida. Hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente. Por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, Kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. Bueno, Suiza con un video muy creativo dio a conocer su lista de convocados. Y hay una selección cuyo técnico, su yerno es jugador, se casó con su hija, con la hija del técnico. Australia. Y vos sabés que le dejó fuera de la lista de convocados de... Y juega en Qatar el defensor. Fue una decisión muy difícil para mí, dijo. Vos te imaginas, te vas a almorzar el domingo con él y el técnico, tu suegro te dejó fuera del mundial. Sí. No. Tu señora, tu nieto. El rol de la hija, ¿verdad? ¿Por qué le dices a papi? No, ¿qué le dices a papi? Oye, Poponá, la suegra, o sea, le cobró con vuelto y todo. Está bien. Oye, Poponá, dale, métele. Julio César Cáceres. La verdad que muy contento de volver a ganar. Estamos a un partido, ¿verdad? Que es la final que nosotros habíamos hablado y nos habíamos comprometido y el grupo lo viene cumpliendo, ¿verdad? Lo viene haciendo bastante bien y esperemos, como dijimos hace poco, minuto, que era el partido más importante el que viene, ¿verdad? Eso era lo que veníamos buscando y bueno, ahora tenemos esa magnífica oportunidad y esperamos
concretarlo, ¿verdad? 9 victorias, muy pocos profesionales pudieron lograr ese número en Olimpia. ¿Cómo te sentís con estos números y muy cerca del título? Bueno, yo me siento muy contento, ¿verdad? Más contento con los muchachos, ¿verdad? Que vienen realizando un gran trabajo en esta última parte del campeonato, y lo más lindo va a ser, y a uno le va a poner más contento cuando logremos nuestro objetivo final, y estamos en camino y lo estamos haciendo bastante bien. Hoy simplificaron las cosas. En ese primer tiempo incluso quedaron cortos con ese 2-0 y luego ya el segundo tiempo administraron el partido, Julio. Sí, aprovechamos las oportunidades, las ocasiones que tuvimos. Creo que no lo pudimos concretar todo, ¿verdad? Tuvimos más oportunidades en el primer tiempo, ¿verdad? Ya en el segundo hubo tramo que no me gustó mucho, ¿verdad? Porque creo que estábamos teniendo mucho la posesión de balón atrás, y por ahí una vez en una jugada intrascendente le dimos oportunidad al rival, ¿verdad? Pero creo que digamos que es normal. Lo más importante es que se aseguró el triunfo, y eso era lo que buscábamos. Consulta directa para el plantel y para el cuerpo técnico. ¿Dónde quieren jugar el partido del fin de semana ante Nacional? El compromiso que ya es definitorio para ustedes. Bueno, yo creo que por la comodidad para nuestra gente también, nosotros deseamos jugar acá en el estadio. Veremos si podemos conseguir, ¿verdad? Eso era también el deseo también de los jugadores, y apuntamos más acá, ¿verdad? Por todo lo que han venido haciendo en todo el año, ¿es un lindo cierre el que piensan tener en el último partido contra Nacional para poder conseguir el título, ya que no pudieron contratar durante todo el año, y aún así, con todas las vicisitudes, con todas las dificultades, están a 90 minutos de conseguir una nueva estrella? Bueno, el objetivo de nosotros es eso, ¿verdad? Siempre manifestamos, ¿verdad?, todas las dificultades que tenemos, ¿verdad?, de nuestra realidad, la lucha que venimos trayendo nosotros, tanto cuerpo técnico como jugadores, en la parte deportiva y en la parte financiera también, de la directiva, del presidente, de la gente que le está dando también la mano importante al club, y lo que nosotros deseamos es poder llegar al objetivo principal, que es campeonar, ¿verdad?, que es algo deseado por nosotros por el momento. Yo en lo personal deseo mucho por los jugadores jóvenes que necesitan esa oportunidad, ese momento para seguir creciendo, ¿verdad? Y más todavía lo que pueda presentarse el próximo año, ¿verdad?, de lo que es la Copa Libertadores, y esos momentos son lo que deseo que los jugadores más jóvenes tengan la oportunidad de competir, y así crecer en lo futbolístico, en lo personal y también en lo económico para el club. ¿Qué atribuye este momento colectivo, individual de Olimpia, futbolistas que alcanzaron su nivel? Por ejemplo, Hugo Fernández, estaban a 10 puntos de la punta del campeonato en algún momento, y hoy están a un pasito de poder campeonar. Atribuimos al trabajo y al compromiso que ellos han tomado con ellos mismos, con el deseo. Se hizo un buen complemento en esta última parte con experiencia y con esa juventud, con ese aire renovado que nosotros necesitamos, y ellos están trabajando muy bien. Ellos son conscientes del trabajo que vienen realizando, y tratamos siempre de disfrutar de cada partido, y ya al salir del estadio siempre nos proponemos ya para el próximo partido, lo cual lo vamos a seguir haciendo hasta el último compromiso, y esperemos siempre hacer ese paso definitorio, ¿verdad? Hoy nos dio la oportunidad este triunfo de hacer un pasito más, y bueno, ahora esperar el próximo partido para poder hacer más, si es posible, para poder ganar el próximo partido. ¿Te da tranquilidad el hecho de que cambio que realizás, cambio que funciona, ya sea por decisión técnica, suspensión, lesión, lo de Ale Silva en su momento, hoy también te tocó hacer 2 cambios, la salida de Tito Torres, Luis Zárate rindiendo bien, Hugo Fernández, que en un principio no era titular y ahora es uno de los referentes? Me da tranquilidad que todos estén disponibles, ¿verdad? Porque hemos sufrido bastante el cuerpo técnico en muchas complicaciones en varios pasajes del año en los torneos, ¿verdad?, de no tenerles a todos disponibles, con lesiones, expulsados, y hoy sí le estoy teniendo a todos los jugadores. Es un trabajo más para nosotros en la hora de decidir, pero me siento muy contento con ellos, que estén bien dispuestos, han trabajado con mucha alegría, con mucho compromiso, y bueno, de ahí en más, en cada momento que se nos ha presentado en esta parte del campeonato, lo supimos suplir con jugadores que estaban preparados y han hecho un gran trabajo, y por ello también nos sentimos contentos, y como vuelvo a repetir, esperemos terminar de esta forma. Profesor, buenas noches, felicitaciones
Hablaba usted, profesor, de la importancia de los jóvenes que tiene Olimpia y de qué importante ha sido para el club y para vos como entrenador poder contar con varios chicos en este momento que el club está en crisis. Bueno, la verdad que yo me siento contento con los jugadores jóvenes y también muy agradecido con los jugadores experimentados, ¿verdad? Porque ellos también están transmitiendo, ¿verdad?, esa jerarquía, esa personalidad que normalmente se necesita para jugar esta parte del campeonato. Por eso hablo de un complemento muy bueno. Y vuelvo a repetir que nosotros tratamos también de ayudar en lo deportivo, ¿verdad?, el club, porque es la única forma, ¿verdad?, de ir buscando de todo lo que venimos pasando salir a flote, y esperemos que, como manifesté, que el próximo año también podamos seguir creciendo y que también los jugadores jóvenes puedan tener esa oportunidad de salir y ser provechoso también para el club. Todo lo que venimos pasando, mencionás, en este caso internamente pasaron cosas realmente que no salieron a flote por obvias razones, y hoy estás en la punta, te alejaste inclusive del escolta. ¿Qué sensación tenés vos a lo personal por todo lo que viviste en Olimpia, por cómo lo pasaste, no pudiste reforzar, inclusive se dijeron muchas cosas y hoy estás abriendo prácticamente la puerta de un título? La verdad que todo este tiempo fue muy intenso en el club. Es una obligación, siempre lo sabemos, lo reconocemos nosotros, ¿verdad?, de buscar salir siempre con el pecho adelante, con todo lo que se presentaba, crisis, jugadores, momentos, oportunidades que se nos han dado, ¿verdad?, en un momento no ideal, pero creo que uno luego lo analiza y mira, ¿verdad?, que si las cosas hubiesen andado todo bien, quizás uno no haya tenido también esa oportunidad, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de este momento, y lo malo que hemos pasado, por lo menos dejarlo un poquitito de lado, ¿verdad?, hoy día. Solamente es callarse, trabajar, tratar de llegarle a los jugadores que uno tiene, porque es la única forma de buscar ese objetivo. Hemos llegado con ellos en una etapa ideal, en conversaciones, en trabajo, donde pudimos tener un complemento completo en todo sentido, ¿verdad?, tanto adentro como afuera, y también lo futbolístico, y fue en un momento ideal, ¿verdad?, en esta etapa del campeonato. Hoy a lo mejor recordar todos esos momentos es solamente plasmarlo en el objetivo final, pero estamos contentos. En lo personal estoy muy contento, tranquilo, con mucha calma y confianza para el próximo partido, porque ahí es donde vamos a tratar de decidir todo, y esperemos, Dios mediante, poder lograr el objetivo principal, que a nosotros nos va a venir muy bien. Si bien es cierto, Olimpia empezó de menos a más, ¿cómo hizo usted para que Olimpia llegue a eso? Yo, como digo, más fueron un complemento que recién lo estaba explicando, ¿verdad?, de hablar mucho, ¿verdad?, porque no era fácil, porque siempre en el fútbol hay golpes muy duros, pero también la única forma de poder superar nuevamente esos momentos son los compromisos, los jugadores, cuerpo técnico, directivo, lugar de trabajo. Hemos deseado estar en este lugar, creo que eso fue el camino, y la levantada también del equipo fue en un momento, vuelvo a repetir, un momento ideal de venir partido tras partido, ganar, momento difícil. Hemos superado en algún momento esos partidos continuos, cansancio, y eso es meritorio de los muchachos, ¿verdad? Yo creo que hoy están súper enfocados, mirando también a nuestra gente, está la familia, y ellos nos han dado ese puntapié en ese momento complicado, y hoy día estamos en un momento ideal a lo que nosotros veníamos buscando. Julio, tengo dos consultas. Una, ¿cómo administras la presión de tenerlo a Richard Ortiz 100% disponible, pero hoy en día está en la banca? Y la otra consulta, ¿se puede decir algo de la ausencia de Alfredo Aguilar el día de hoy en la lista de 18? Bueno, la verdad que no es presión. Yo creo que el fútbol siempre es de competencia, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro capitán que, como le había manifestado a todos, este momento es de todo, y este momento es de estar todos juntos. El entrenador siempre piensa y analiza y siempre quiere hacer las decisiones correctas, ¿verdad? Y creo que ellos lo han hecho en esta parte del campeonato. Richard es un jugador que tiene prácticamente la insignia del club, nos ha dado
triunfo muy importante en esta parte del campeonato y él está siempre disponible, ¿verdad? Y siempre nos ha ayudado, como todos los jugadores también, en ese sentido, a la hora de decidir. Siempre el jugador quiere jugar, quiere estar, nadie quiere estar ausente más todavía en este momento, pero ellos entienden que lo más importante hoy día es el equipo y vienen trabajando y vienen asimilando todas las decisiones, y cada vez que uno tenga la oportunidad de entrar, hacerlo mejor, y cuando no, apoyar al equipo, ¿verdad? Entonces eso es lo que venimos haciendo, y Richard viene también entendiendo esa parte. Él es prácticamente, como vuelvo a repetir, es un jugador que siempre ha llevado a su compañero adelante, nunca ha puesto una cara diferente, sino solamente el deseo de ganar, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque los jugadores con mucha experiencia, por eso digo que los chicos han crecido mucho mirando a esos jugadores que son jugadores prácticamente principales para nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 13:31. Vamos a ir a lo de Cerro Porteño para conocer qué novedades hay en Cerro Porteño. Un milagro tiene que ser lo de Cerro, ¿verdad? Sí. O sea, tiene que ganarle Nacional a Olimpia, y Cerro tiene que ganar también su partido en la Encarnación ante Guaireña. ¿Guaireña qué pelea? La Sudamericana. O sea, no, es que va a entrar también a... No, lo que hasta pasa... sumarle eso. Yo te digo una cosa. O sea, que va a jugar ante un rival que no es como Guaraní, que ya no tiene más nada, no tiene vela en la tierra como... Guaraní Nacional 12 de octubre. Esos son los equipos que están por cumplir. El famoso, me anotó un amigo, ¿verdad? Porque después los otros sí tienen el tema de qué pelean. Y si quieres profundizar un poco, o sea, fíjate cómo viene ganando Olimpia sus partidos, el que debe perder para que se pueda forzar la finalísima, y cómo viene ganando Cerro sus partidos. Y cómo va a llegar Nacional también a los tumbos, realmente con un equipo muy golpeado en lo físico, en lo anímico, todo. Pero puede tener una gran motivación. Eso sí, también claro. Extra. 10 audios WhatsApp. Poneme por lo de Derli, ya estamos con Juanma. Poneme, ¿gusta o no gusta? 0972730730. Ahora. Otra música ya tiene que ser. Audio WhatsApp 0972730730. El jugador del campeonato, el mejor futbolista del campeonato, Derli González. Este nuevo tema de Albert. Todo de Baseño le sale. Él es de Olimpia campeón. Derli González. Qué capo que sos. Derli González. A los arqueros Moñeno. Cero, ¿O Moñeno dice? Bruno y Albert tira al centro, cabecea, festeja, trepa la alambrada. No, pero tiene un coro y... No, él hace otra vez. El momento. Sí, pesadilla de los centrales. A muchos le descaderó. Purete Derli González. De todas formas mete gol. ¿Él otra vez? Pero entonces no va Turuzu. Amigos, quería preguntarle cómo se definiría el campeón con más puntos en caso de que Olimpia gane y Libertad también gane. ¿Le pueden contestar al oyente, por favor? El martes tienen que jugar un partido extra. Derli González, el tema musical de Derli, ¿gusta o no gusta? A muchos le descaderó. Purete Derli González. Sí, hoy con uno porque Jan Fernando no estaba jugando mañana, no. Hola, buenas tardes. Bruno, a vos, a tus compañeros Chun, a todos los integrantes de la mesa, sin ninguna duda, Derli es el mejor futbolista del fútbol paraguayo. Derli González, a los arqueros Moñeno. Hits del verano, Bruno, el de Derli y el de Richard. Por fin, después de mucho, otra vez tenemos. Bruno, ¿qué tal? De Buenos Aires, claro que es el mejor jugador paraguayo, sí. Y sos el mejor relator, Bruno, te felicito. Olimpia campeón. Que llore los otros, los 11 equipos de Paraguay mediocre. Derli González, qué capo que sos. Derli González, a los arqueros Moñeno. Ahora vamos a esperar un tema musical que sea sobre el pasto. Pasto. Puede ser DJ Pasto.
Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Me podrían decir qué va a pasar si tiene que definir Olimpia y Libertad el que va a jugar la Supercopa y Olimpia tiene más de 4 convocados en la selección? ¿Quién le responde? Buen tema. Y vamos a esperar nomás que suceda como dice mi papá. Espera nomás a que pasen las cosas a mi hijo, me suele decir. Tarde, Radio Cardenal, sin ninguna duda, Derly González es el mejor futbolista actualmente en el campeonato local. Y el viernes se da la lista de convocados. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfono 492-811. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Hola a los miembros de la mesa. ¿Me podrían decir cuál es el equipo paraguayo con más victorias seguidas en el fútbol paraguayo? Bruno, el martes juegan todo igual, si están lo que están convocados, porque el jueves recién es el partido y viajan el miércoles y va a estar todos los convocados jugando el martes el partido con Libertad. No, el miércoles el partido. Hola Bruno, ¿qué tal? A todos los muchachos de la mesa, excelente la programación. Pablo Periodista saluda. Bruno, está excelente el tema, la verdad. Bruno, una cosita más te quería decir. Libertad va a celebrar el torneo de apertura, Olimpia el clausura, Ameliano la Copa Paraguay y Cerro Porteño Navidad y Año Nuevo. Bruno, claro que gusta. Derly González. Qué capo que sos. Derly González. A los arqueros moñenos. Purete está el tema de Derly González. Purete. Bruno, Derly González es el mejor jugador de todos los tiempos. Aquí cocinando un vacío a punto de comer. ¿Qué tal, Brunito? Te saluda desde Ciudad del Este. Derly González el mejor definidor del fútbol paraguayo. El asesino del área. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes, Móvil Personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué equipo prepara Cerro, verdad? Y también saber cuándo se va a desplazar Cerro Porteño a Encarnación. Sí, señor. El viernes viaja a Cerro Porteño. La modalidad que siempre suele realizar es entrenamiento por la mañana, al mediodía almuerzo y ya rápidamente se trasladan, en este caso hasta la ciudad de Encarnación, para el partido del sábado ante Guaireña. Todavía con esa chance, si bien después de lo que pasó ayer con Olimpia, no solamente tiene que ganar, sino también esperar que Olimpia pierda, ni siquiera un tropiezo ni un empate. Nacional le tiene que ganar a Olimpia y Cerro Porteño también tiene que hacer lo propio ante Guaireña para forzar una finalísima. Esa es la esperanza a la cual se aferra el plantel del Cerro Porteño, el aficionado, los dirigentes,
de cara a lo que va a suceder el sábado en Encarnación ante Guaireña. Con relación al equipo, y últimamente Francisco Arce viene cambiando mucho, incluso dentro del propio partido modifica la forma de jugar. Hoy estamos miércoles todavía de manera muy prematura, trabajos regenerativos el día de ayer, hoy de vuelta se presentan para realizar ya algunos trabajos de cara a lo que va a ser el jueves. El sábado. El jueves seguramente mañana sí estaría ya parando un probable equipo con relación a lo que va a ser ese partido ante Guaireña. Sabemos que maneja una base Francisco Arce, no hay futbolistas lesionados. Probablemente la línea defensiva, allí habría que ver si convenció o no lo de Alan Rodríguez. Evidentemente contra Resistencia no, por eso fue cambiado a inicio del segundo tiempo. Después Alberto Espínola me parece que es puesto fijo, o Enzo Jiménez, cualquiera de los dos puede jugar de lateral y de volante. Me parece que ellos dos son inamovibles, al igual que la dupla central con Patiño y Alexis Duarte. Y allí la duda, ¿no? Si dependerá de Francisco Arce, si quiere un equipo más ofensivo con Alan Rodríguez, o prioriza un poco más la marca, sabiendo que Báez es un poco más recio en cuanto a la marca como lateral izquierdo. Enzo Jiménez o Alberto Espínola, dependiendo de quién arranque de lateral, el otro va a jugar de volante por derecha. Rafael Carrascal, yo creo que a esta altura del campeonato ha demostrado una cierta mejoría. Si bien el traslado todavía le cuesta mucho, pero con la pelota en los pies es como que sí ha subido un poquitito su nivel en comparación a lo que fue aquel partido clásico, por ejemplo, o en cancha de Nacional. Después Ángel Caroso Lucena o Piri Damota, me parece que ambos están a un mismo nivel. Francisco Arce en el partido anterior prefirió a Pica Lucena, así que me parece que él estaría formando dupla de volantes allí con Carrascal. A mí me pareció interesante lo de Aquino por izquierda, no encontró un socio, pero también allí dependerá lo que quiera Arce, si quiere mayor dinámica, velocidad por el sector izquierdo, me parece que puede llegar a optar por Brian Zamudio, pero si quiere a lo mejor fantasía, gambeta, crear mayor cantidad de pases, Aquino puede jugar por ese sector. Pachi Carrizo inamovible, y me parece que después de lo que demostró Alfio Oviedo en el último partido, va a ser titular de vuelta el sábado contra Guaireña. Gracias, Juanma. Ok, Bruno. Un fuerte abrazo, adiós. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISA. Contactanos al 331-230. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Tenere, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Coña Guapa o la hierba Inteca Clásica, que es para el mate tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Inteca, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Bueno, hoy tenemos atención para los que quieran ver, no sé si eso se transmite nomás por ESPN, los canales, porque es Copa de la Liga esto, de verdad, señor Cham. Sí, señor. El Newcastle ante el Crystal Palace 16:45. Hay que ver si juega Miguelito Almirón.
Y Arsenal Brighton, 16:45 también. Le dan mucha importancia a ellos a esta Copa. No, es la tercera, por eso uno espera que Enciso arranque titular. ¿Cuál es la? Es muy probable, Bruno, que Enciso juegue y que Almirón ni siquiera vaya al banco. Este Copa de la Liga, y al que le dan importancia, ¿cuál es el segundo? A la más antigua, ¿verdad? Sí. FA Cup, esa es la más Esta antigua. es la tercera en importancia. Premier, FA y el EFL. El partido transmite hoy a las 5:10 City contra Chelsea. Ese va a estar lindo. Ese va a estar lindo, ya, ¿eh? Sí. Liverpool Derby County 5:20. Tottenham a las 4:25. Hablo de Star Plus. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de 10 de los punteros del campeonato, y hoy es ser el líder, depender de sí mismo, les da una confianza mucho más importante quizá que algún otro plantel, Gastón. Sí, sin duda que la confianza por el tema de tantas victorias consecutivas suma mucho. Más que nada también uno que está ahí adentro, ver cómo se trabaja en el día a día, la actitud del equipo, el compromiso, la felicidad con la que se trabaja cada día, esa buena energía, creo que es lo que nos está llevando por este camino. La verdad que hay un ambiente espectacular de trabajo, el compromiso de toda la gente y bueno, ni que hablar de todos los olimpistas que nos vienen apoyando en cada partido de una manera increíble y bueno, para felicidad de todos ellos estamos en esta situación. Contanos un poco tus sensaciones con respecto a lo que ha sido el partido, Gastón. Y creo que las sensaciones son las mejores. El hecho de haber ganado un partido clave para nosotros da mucha alegría, mucha satisfacción y bueno, quedamos bien posicionados, seguimos con una racha linda de triunfos y bueno, hay que concretar la fecha que viene. Ya te volviste menos importante porque ayer prácticamente fuiste un espectador porque el equipo fue muy superior, especialmente en el primer tiempo, Gastón. Sí, a veces bromeando después de los partidos, a veces cuando me toca, como ha pasado, salir figura, por ahí tendría que estar más feliz de lo que me pongo. La realidad es que a veces no me pasa, porque cuando el arquero figura significa que hay cosas en el equipo que no están marchando bien, ¿verdad? Si bien estamos para eso, pero como yo les digo, cuanto yo menos la toque, mejor. Eso significa que el equipo está bien. Y bueno, nos ha pasado también
en cantidad importante de partidos donde no he participado mucho del juego, y eso habla del trabajo de todo el equipo. Gastón, decía ayer el técnico que habían decidido jugar en el Defensores del Chaco. ¿Ahí hubo un consenso? ¿Ustedes estaban de acuerdo con esa posibilidad de definir ahí el último partido? Sí, lo que hablamos en la interna es que la capacidad de gente que tiene Defensores para definir es mucho más grande, y bueno, pensando un poco en nuestro público también, creo que es lo mejor para que puedan vivir ese momento con nosotros, ¿verdad? Y bueno, creo que fue la decisión correcta. Va a ser un partido muy duro, si bien quedaron fuera de lo que es el campeonato. Creo que cada partido se juega por mucho, se juega por prestigio, se juega por amor a lo que hacemos, y bueno, va a ser una final para nosotros, así lo venimos asumiendo partido a partido desde hace mucho tiempo, y bueno, de esa manera hay que salir a jugarlo. Derlis González, verlo jugar, practicar, conociste en tu carrera a muchos jugadores también, pero quiero preguntarte puntualmente sobre Derlis. ¿Qué pensás de él futbolísticamente? Porque yo creo que a esta altura no cabe la discusión que es el mejor jugador del fútbol paraguayo en estos momentos. No, comparto, creo que es el mejor jugador del fútbol paraguayo. Es un jugador clase A, un jugador de nivel europeo, por algo tiene a su edad la trayectoria que ya tiene. Creo que aparte de todo lo que ha hecho y todo lo que se dice de él, lo viene demostrando partido a partido, convirtiendo goles, con asistencia, lo que aporta para el equipo en cuanto a la entrega. Por ahí hubieron momentos donde no podía convertir goles, pero el trabajo que él hace para el equipo es impresionante. Ahora está retomando con eso de convertir, que ni que hablar que para él como delantero es muy importante, y bueno, disfrutarlo porque ese tipo de jugadores de un día para el otro se venden, se van, y bueno, ni que hablar también que por lo que lo conozco y el aprecio que le tengo, los deseos de lo mejor para él, de que disfrute de este momento, y bueno, todo lo que pueda llegar a venir, que sea para mejorar él y su familia, bienvenido sea. Saúl cruza mitad del terreno, hasta ahí va el zaguero central, conexión con Huguito Fernández, y ataca Olimpia sobre costado izquierdo, centro que va para Paiva, golpe de cabeza, y le pega golazo. Olimpia va rumbo al título, porque Olimpia va rumbo a la 46, porque Olimpia va rumbo a un nuevo campeonato, es el más ganador, y sí, porque todos los caminos conducen a Olimpia, el más glorioso del fútbol paraguayo. Lo hizo Derlis González. Olimpia 1, Sol de América 0. ¡Qué grande que sos, Olimpia!
es el Olimpia, siempre peleando por los títulos. Y en el Defensores del Chaco, ¿cómo le da una alegría a su enorme público? Aquí en el Defensores, en el país y en el mundo. Olimpia, el tricampeón de América y campeón del mundo. Ahora lo gana 2-0. Roja, expulsado Rodrigo Castro para completar. Señoras y señores, Olimpia, el gran líder del campeonato clausura. Olimpia 2, Sol de América 0. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. El director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, ha sido el foco de prácticamente todas las críticas de los aficionados del cabalino rampante este año, pero Carlos Sainz cree que ha hecho un excelente trabajo. Mattia Binotto ha hecho un excelente trabajo para no perder la cabeza en ningún momento de la temporada. Hemos pasado muchos momentos difíciles y particularmente él ha recibido muchas críticas, pero se ha mantenido fiel a sus principios. No se ha despedido a nadie por errores estratégicos, resaltó el piloto madrileño de Ferrari. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos. Por eso, en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos. Para cargar y gana kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Comenzarán a verificar sistema operativo de las máquinas de votación. Técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral iniciarán el próximo 12 de noviembre la auditoría y verificación del hardware y el software de las máquinas de votación en presencia de apoderados técnicos de los partidos y organizaciones políticas que participan de las elecciones simultáneas del 18 de diciembre. Lo que pasa en el mundo. Sale de Bogotá el primer vuelo hacia Caracas en casi 3 años. El primer vuelo entre Bogotá y Caracas, operado por la aerolínea estatal colombiana Satena, salió este miércoles del Aeropuerto Internacional El Dorado con destino al Internacional de Maiquetía. La conectividad aérea entre Colombia y Venezuela quedó suspendida en marzo de 2020 y su reanudación era esperada desde el pasado 26 de septiembre, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas suspendidas desde febrero de 2019. Temperatura en Asunción 31 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color.